¿Alguna vez has visto este logo del osito panda que está presente en las causas ambientales que hay a nivel mundial? Es WWF, el mayor organismo de conservación de medio ambiente del mundo. Y hoy hablamos con uno de sus principales actores en Colombia, Santiago Cano. Nos cuenta cómo pasó de Bancolombia a UNICEF, A dirigir Techo y más de 720,000 voluntarios alrededor de toda Latinoamérica. finalmente hoy en WWF, que es una organización presente en más de 100 países y más de 1.300 causas activas. Definitivamente, si estás en el mundo del voluntariado o el levantamiento de fondos con propósito, este capítulo es para ti. Dale play. Juego de humanos. Hola humanos, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo desde esta hermosa ciudad de Medellín, que el día de hoy nos trae un clima delicioso. Y el día de hoy tengo un gran invitado que mientras leía su perfil, una gran amiga, Lina, pueden irse a chequear su capítulo por acá, me hablaba de él y de todas las historias que están pasando. Y me inspira poder presentar un humano que está haciendo cosas por salvar nuestro planeta. Y que puede inspirarles a muchos de ustedes. Así que ha hecho varias cosas, desde locutor de radio, pasando por UNICEF, Bancolombia y en el Fondo Mundial de la Naturaleza. ¡Wow! ¡Qué locura completa! Sin más que decir, tengo el gusto de presentarles a alguien que en el mundo y en el juego de humanos lo llaman David Santiago. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido a Juego de Humanos. Qué felicidad estar acá, muchas gracias, estoy súper honrado, la verdad. Y además que, mira que cuando me diste como el chance de este espacio, de contar este cuento, me encantó el hecho de que sea de humanos, o sea, entendernos acá como eso, como humanos. Así que vamos a ver cómo nos vamos descubriendo en ese tema del ser humano. Buenísimo. Hoy, en una hermosa tarde de verano desde Medellín, justo estamos en Feria de las Flores, ¿no? Feria de las Flores, así es. Es una de las ferias más conocidas de Colombia y yo soy de acá de Medellín, entonces una de las más hermosas del mundo me atrevería a decir, y creo que es un poco subjetivo, pero bastante real. Bien, buenísimo. Para toda la gente, bueno, los paisas, ¿no? Tienen como ya van a poder escuchar ese acentico que los diferencia tanto. Cuéntanos un poco de qué se trata esta feria para la gente que no lo conoce. Bueno, mira, la Feria de las Flores nace con una tradición que pasó acá en Antioquia. Nosotros tenemos una zona que es Santa Elena y el oriente antioqueño, que es reconocida por las flores. Y resulta que hace mucho tiempo atrás, estamos hablando de hace 100, 150 años, nuestros tatarabuelos y bisabuelos bajaban las flores en unas silletas, que es una silla ajustada en madera, y la bajaban desde Santa Elena, estamos hablando de 20, 30 kilómetros, y lo bajaban por las principales calles para venderlo en las plazas. Entonces, tanto fue así que se veían durante sábados y domingos a las personas bajando un montón de flores, que se volvió como una tradición de verlo. Hoy por hoy el desfile lo que busca es recordar a esos abuelitos y a esa tradición del campesino que baja sus flores y se ha convertido en una excusa para poder mostrar el talento paisa que hay, nuestras tradiciones campesinas, la ancestralidad, digamos que toda esa magia que tiene el campesino, que cuando pasa te saluda, te ofrece un tintico, un cafecito, te volea la mano, como siempre esa amabilidad que tiene el campesino paisa. Eso es la Feria de Flores, entre miles de eventos más. Súper, así que están invitados en el mes de agosto a darse una vuelta por acá cuando estén en Medellín. Bueno, conociéndote un poquito más, ¿quién es el humano detrás de Santiago Cano? Porque nosotros vamos en LinkedIn, en Instagram, construyendo una imagen de lo que nosotros queremos proyectar. Y más allá de eso, ¿cómo te definirías? Yo creo que yo soy un nudo de contradicciones. Eso creo que es una buena forma de identificarme y definirme. Porque siempre hay contradicciones entre el ser, el deber ser, entre lo que me enseñaron, lo que he construido, lo que he deconstruido. Y yo eso que soy, como un ser humano lleno de contradicciones, buscando un poquito el sentido de la vida. Suena un poquito como volado, pero en verdad me identifico con eso, con ser una imperfección que está buscando ubicarse ahí. Yo creo que eso es, en este mundo que también es bastante imperfecto. Increíble. ¿Qué haces hoy en el Juego de Humanos? Bueno, mira, actualmente yo trabajo en una organización que amo, que admiro mucho, que se llama el Fondo Mundial para la Naturaleza, que es WWF por sus siglas en inglés, el World Wildlife Fund. Y
Esta organización lo que busca es, en sus palabras y su misión es buscar la conservación del planeta con una armonía entre el ser humano y la naturaleza, entendiendo que estos dos componentes tienen que tener armonía entre ellos para poder conservar lo que hoy tenemos, ¿cierto? Y dentro de esa misión, pues yo me encargo de contar el cuento. Es un poquito lo que yo hago, convencer a la gente de que esto es posible, de que desde una manera propositiva y proactiva podemos apostarle a un futuro, a las nuevas generaciones y a que estamos todavía a tiempo. A veces lo dudamos, pero en serio estamos a tiempo de reversar muchos de los daños que le hemos hecho al mundo. Y eso es lo que yo hago. Yo soy el oficial de alianzas público-privadas, junto la inversión del privado con el público, le cuento el cuento a la gente para que se anime a invertir, para que se anime a vincularse, para que se anime a vincular a los suyos y sumar un colectivo a este propósito, entre otras cosillas. Súper. Y vamos a ir a conocer un poco más acerca de quién es Santiago. Y en esta primera parte, ahondar un poco en el contexto. Vamos a hacer un poco de regresiones, ir al pasado y entender un poco más. Y comenzamos así. Cuando regresas a ver la primera parte de tu vida, ¿qué colores, qué sabores, qué texturas se te vienen a la mente? Uy, cuando me voy a mi infancia, perdón si a la gente le va a dar hambre, pero el sabor de una arepita tostadita con mantequilla y queso, pero en el lugar de la mesa de mi familia, nosotros en mi casa somos 8, 6 hijos, papá y mamá, y tengo en mi mente mucho es como esa fotografía vivida, como estar ahí viendo cómo mi mamá ponía las arepitas en la mesa, el huevito, el cafecito con leche, muy eso, el desayuno, porque sabía que en ese momento era cuando nos íbamos a sentar todos a hablar, a contar qué pasaba, a reírnos del otro, a conversar. Entonces esa escena se me viene, los colores muy del sol que entraba por mi casa, era una casa grande de patios, entonces como lo iluminado, eso se me viene a la mente, ese olorcito, ese aroma a casa, a hogar. ¿Qué querías ser de grande? Mira, cuando estaba chiquito yo no lo tenía tan claro cómo se llamaba, pero yo quería meterme debajo del mar a buscar tesoros. Yo creo que puede ser buzo o algo parecido, pero en ese momento yo quería irme debajo del mar a buscar tesoros. Eso fue como mis primeros sueños de cuando era chiquito, por algunas caricaturas o algo así, pero quería ir a ver qué pasaba debajo del agua. Uh-huh. Interesante. Luego, cuéntanos un poco alguna historia que se te venga a la mente del colegio, la universidad, que te haya marcado y sea parte de la esencia que eres tú hoy. Y muchas. De hecho, yo tengo la fortuna de estar rodeado de historias buenas, malas, otras que todavía sigo sin entender de por qué pasaron, pero mira, en mi niñez tengo muchos recuerdos con mi familia, o sea, con mis hermanos. Como te digo, yo soy el menor de 6 hijos, que de hecho eso es típica familia paisa, típica familia colombiana, que ya casi no se ve con ese número. Y en mi casa siempre nosotros teníamos como experiencias juntos. Entonces había una salida para tal lugar, íbamos la mayoría. Si no éramos los 8, 7 o 6. Había una salida para Pereira, nos íbamos todos juntos. Porque bueno, entonces de hecho esa es una de las historias. Nosotros siempre buscábamos irnos en vacaciones para Pereira, que es una ciudad que queda en el eje cafetero. Es una ciudad que es muy linda, que conserva todavía como ese aire de pueblo, pero de pueblo creciendo, unas lindas montañas, lindo café, etc. Y digamos que recuerdo mucho que muchas veces mi mamá nos llevaba a donde sus hermanas, que eran mis tías, y de hecho ya tuve como mi primera novia. Entonces recuerdo mucho que era una chiquilla que vivía, era una chiquita que vivía en la unidad donde vivía mi tío, y me acuerdo que allá fue donde aprendí a nadar, pero mi tío fue que me tiró al agua y justamente la conocí allá en el agua cuando me estaba medio ahogando, y mi tío decía, esa es la forma de aprender. Y es un poco como también como le iban enseñando a uno también a hacer como bueno, hágale que tiene que lanzarse al agua en todo en la vida. Y ella, por ejemplo, fue una de las personas que encontré mucha bondad, ¿sabes? Entonces, cuando empiezo a armarte la historia, o sea, me acuerdo de eso, y me acuerdo mucho también que en Pereira fue donde aprendí a montar bicicleta con mi hermano. Mi hermano Juanjo fue el que me llevó con su bicicletica y igual me lanzó. Me dijo, dale que vos puedes. Me caí varias veces, pero siempre he tenido mucho ese tire y afloje de no puede y no hay forma de hacerlo, hágalo. Entonces es un poco lo que me recuerda, y allá como que tengo todos esos aprendizajes que uno tiene normalmente. Láncese y hágale. El agua y ahí medio te cae. Y se aporrea, se sacude. Te lanzas, ajá. Un poquito así. Sí, y hay otro último que si quieres luego después andamos un poquito en eso, pero para mí Pereira también, y el eje cafetero y esa época de estar con familia,
Me recuerda mucho al momento que cuando yo tenía 9 años, 9, 10 años, y mamá le diagnosticaron cáncer. Y fue bastante fuerte. Mi mamá es una sobreviviente y hoy por hoy sigue con nosotros, pero el momento que fue un momento, en ese momento yo no lo entendí muy bien, pero sí sé que me choqué. O sea, vi muchas caras tristes, mucho ruido alrededor, y es un momento como oscuro que tengo de esa época, ¿sabes? Como que cada vez le he encontrado más sentido y un propósito, pero sí fue como uno de los recuerdos más duros, porque llegamos unas vacaciones a Pereira con ella y con mis hermanos y nos volvimos para Medellín sin ella. Ella se quedó allá en tratamiento y nosotros volvimos al colegio. Entonces sí, ahí están todos los matices. Ujú. Súper. Nos has dado un resumen bastante bueno en poco tiempo. Después vas avanzando. ¿Qué decides de estudiar en la universidad? ¿Qué querías? ¿Qué perspectiva tienes en ese momento que ibas saliendo del colegio? Mira, cuando estaba en el colegio, yo quería una carrera que me diera plata. Esa es la verdad, que me diera dinero. Un poco también porque yo vengo de una familia de estrato medio que no lo ha tenido todo, pero tampoco le ha faltado algo. O sea, siempre ha sido una familia que ha trabajado fuerte por las cosas que tiene, que mi mamá de hecho estudió mientras nos tenía a nosotros, trabajó también después, entonces como que siempre tuvimos muy de frente como salir adelante. Y yo quería una carrera que yo decía, pues yo quiero tener plata, yo quiero ganarme mis cositas, y entonces en ese momento como que en mi mente estaba alrededor los referentes y era como administrar algo. Ser administrador, y conforme fueron pasando los meses fue muy gracioso porque al último año uno hace una prueba que es la que te da como que te dice en qué eres más bueno, ¿cierto? Uh-huh. Y todo lo que me salía a mí era arquitecto, diseñador, diseño, o sea, como cosas súper súper creativas, se podría decir, y yo con ganas de estudiar administración, números. Afortunadamente me iba bien en las materias y no le hice mucho caso a eso. Yo creo que después en la vida me fui como encontrando, pero me fui por algo similar. Me presenté a una universidad a estudiar ingeniería administrativa, no pasé, y decidí irme para otra universidad que de hecho me dieron una beca justamente por el ICFES, que es el examen que uno hace al momento de salir del bachillerato, y me fui becado a estudiar ingeniería industrial. Entonces seguí con los números y fue una carrera que yo creo que me guiaron mucho mis profesores, como que me daban como que me decían mucho como dale, que yo creo que por acá tienes talento porque te puedes mover en varios asuntos, eres metódico y te puede funcionar, y les compré el cuento y eso hice, estudié ingeniería industrial. Uh-huh. Buenísimo. Después, ¿cómo se conecta con tu propósito? ¿Cuál es el punto de quiebre que dices quiero hacer más allá de hacer plata? Pues yo igual durante la carrera seguí pensando que quería hacer plata. O sea, quería hacerlo. Y me disfruté mucho de la universidad, trabajaba también mientras estaba haciendo como mi carrera. Y acá en Medellín, o por lo menos en mi familia, estaba como el sueño de, hey, si entras a Bancolombia, es una gran empresa. O sea, como que te va a ir bien. Y en esa época teníamos que las personas que trabajaban en el banco estaban con corbata. Entonces yo me acuerdo que mi mamá pasaba por el banco y decía, mira cómo se ven de bien vestidos esos muchachos. Mira la gente. Que mi hijo esté así. Algún día quisiera que mi hijo esté. A mí yo creo que me quedó en la cabeza. Tanto fue así que antes de graduarme de mi carrera, abrieron como unas vacantes para que estudiantes puedan hacer como curso, como de práctica. Y yo me presenté, pasé e hice un año de práctica en el banco. Eso para mi familia fue lo mejor. Fue decir, hey, entraste a Bancolombia, qué orgullo, qué felicidad. Y casi que fue como listo, asegurado casa, carro y beca. Ya, está todo listo, el futuro de este muchacho se aseguró, todo bien, todo andando. Pero resulta que al terminar mi carrera, alguien me hizo como un ruidito y me hizo una propuesta. Me dijo, se están abriendo unas posibilidades de tomar algunas materias antes de que se acabe el programa en otro país. Y yo dije, salir del país. Yo no tengo plata, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? Y además no he pensado salir del país, solamente mi hermano mayor había salido y como que no lo veía tan cercano. Y yo dije, pues démosle. Y conté con con gente muy linda alrededor que me impulsó mucho, pero lo hice como muy en silencio también. O sea, como que no le conté a mi familia. Y me presenté, pasé papeles, y lo presenté a Argentina, a la Universidad Católica. Me acuerdo que me presenté para tomar un último semestre, que eran las últimas materias que me quedaban, y pasé. Y me dieron otra beca. Entonces fue llegarle a mi mamá a decirle, mamá, papá, me voy en un mes para Argentina. Fue como, ay, sí, ya. No, en serio, me voy para Argentina. O sea, ¿y cómo vas a hacer? Y yo me gané una beca.
¿Y a dónde vas a ir? ¿Y conoces? Y yo, no, pero ya estoy hablando con gente que me va a ubicar. Y se fue armando y ahí fue cuando en ese momento dije, voy a renunciar a Bancolombia. Entonces fue un momento de decir, bueno, ¿y qué vas a hacer con el banco? Y yo, no, pues corto acá. Y había como un run, como un chismecillo que decían por ahí que quien salía del banco no volvía a entrar. Entonces yo dije, y todo el mundo como que lo sabía, mamá dijo, ¿y si no te vuelven a recibir, qué va a pasar? Y yo, mami, yo creo que por aquí es, confíe. Y así fue, me fui para Argentina, renuncié al banco, estuve allá alrededor de casi un año, era 8 meses, me quedé unos mesecitos más, y cuando volví a Medellín, por coincidencias de la vida, creo yo, me volvió a escribir quién era mi jefe en ese momento, y me dijo, presentate, ahí hay unas vacantes abiertas. Yo le dije, pero yo ya renuncié, y él me dijo, dale, yo llegué sin trabajo. Yo dije, listo, perfecto, me presenté y pasé. Ahí sí dijeron en mi casa, otra vez se le iluminó el santo, este muchacho se va a encarrilar otra vez, todo va a funcionar. Y ahí estuve alrededor de un año y renuncié. Y en ese momento renuncié porque me di cuenta que no era eso lo que yo quería. No era solamente como estar muy bien económicamente, sino que había algo que no tenía muy claro qué era, que me decía como que por aquí no puede ser tu futuro está por otro lado y está bien, hay gente que lo hace muy bien allá, pero ese no es tu espacio, ese cubículo no es para vos. Y uno solo lo siente, ¿no? Es algo extraño de explicar. Tal cual, tal cual. Y eso fue, ahí fue cuando, a tu pregunta, cuando hice ese clic, cuando hice, como llaman por ahí, ese breakpoint de decirte, hey, ¿a dónde me lanzo? ¿Y a dónde te lanzaste? Pues ahí va, ahí conté con la suerte, siempre he contado con mucha gente alrededor y también, porque me gusta contarles mis sueños, lo que me gusta, lo que hago. Y me contacté con la gente de mi universidad por algún proyecto que teníamos, ya nos habíamos graduado y me dicen, están buscando investigadores y tú hiciste una investigación cuando saliste acá que tiene que ver con métodos en Bogotá, en UNICEF. Y yo dije, de una, o sea, yo ya voy a salir del banco, necesito algo de qué pegarme. Y no entendía muy bien que era UNICEF, yo sabía que era algo grande, pero no lo entendía muy bien, lo había visto por ahí en noticias o algo así. Era un proyecto de hecho que estaba UNICEF, pero también estaban organizaciones pues como la Procuraduría, la Contraloría, era más un poco como estudiar el país y cómo estaba en infancia y adolescencia. Y ahí en ese momento, cuando ya me senté, o sea, como que tomé el trabajo, llegué a Bogotá, afortunadamente allá estaba mi hermana. Cuando empecé a mirar qué era lo que tenía que hacer, que era estudiar todos los informes, los planes de desarrollo que hacen los departamentos y municipios, y evalué cómo estaba la infancia y la niñez de este país, dije, este país está muy mal. Y no puede ser que yo no me hubiera dado cuenta que estaban pasando tantas cosas malas, tantos niños que han muerto por desnutrición, tantas mujeres en edad temprana con abortos, tantas mujeres con embarazos no deseados. Y eso está pasando acá, en estas ciudades. Entonces fue para mí un primer choque de decir, por aquí creo que es en lo que quiero dedicarme. Ahí fue como arrancó este camino. Un día Alejandra me dejó con una frase que las cosas que no porque no lo veas no existe. Y eso te deja así como boom. Y con nuestra burbujita y en nuestros teléfonos solo vemos local y globalmente lo que queremos ver y nos pasa eso. Es Así difícil hacer ese ejercicio. Y muchas veces también es porque como que no somos conscientes o yo creo como que vamos muy en automático. Y un poco también vamos como así. Y de hecho porque a la final, cuando eres un poquito más consciente, lo ves. O sea, vos ves que hay habitantes de calle, vos ves que hay pobreza alrededor tuyo. Lo que pasa es que uno como que no lo magnifica o lo siente muy alejado. Como que hay una realidad por allá, pero ahí está al lado tuyo. Y hay una de las cosas que he aprendido en la vida es que nosotros también dentro de la constitución política que tenemos en Colombia, si uno se quiere meter por ese lado, pero está el derecho a ser ciudadanos y el derecho a hablar por el derecho del otro. Y si te sales de esta constitución y te vas por simplemente el hecho de ser humano, es saber que hay otro ser humano que está sufriendo. Y si vos tenés la posibilidad de cambiar eso de alguna manera, hey, dale, ¿me entendés? Claro, totalmente. ¿Qué es arte para ti? Darte. Arte. Arte. Arte es dar, para conectártelo. No, mira, arte, yo creo que el arte es la expresión más sincera del ser humano. Y por ejemplo, eso para mí es un punto de inspiración total. Yo admiro cualquier artista, cualquier expresión artística, cualquier forma diferente a lo convencional. El cantante, el escultor, la pianista, porque siento que como que se salen del cajón, se salen como del esquema normal que estamos como predeterminados,
Y es como esa gente que se esculca muy adentro y encuentra una llamita que yo digo, wow. Para mí eso es arte, es inspiración total y la mejor expresión que pueda haber. Increíble. ¿Qué es ciencia para ti? Ciencia son los hechos y los hechos que nos dan un aterrizaje. La ciencia es lo fáctico, la ciencia es lo que nos da ruta y lo que nos da la certeza de que hay puntos de vista conjuntos que no son debatibles. Ujú. Súper. Qué bien, me ha gustado mucho por dónde va. Bastante concreto y amplio, porque son conceptos que nos dejan Yo mucho te lo dije, para reflexionar. yo soy un montón de contrariedades, mira, ahí, concreto y amplio, eso es Sí. un poco la vida. Un poco la vida, sí, totalmente. Vamos a ver un poco el entorno de este humano, tanto local como global. Cuéntame un poco, ¿qué es ser colombiano para ti? Alguien le escuché hace poco que decía que ser colombiano es un acto de fe, que ser colombiano es creer en algo, en alguien o en sí mismo para sobrevivir. Mira, yo de hecho tengo tatuado Colombia, mira, si lo ves acá. Allá. Tú no te imaginas lo que yo siento por mi país y puede sonar como cliché, ¿cierto? Puede sonar como, ay, sí, pero no, es como que yo lo siento, me duele y disfruto con mi país también y me lo gozo. Y yo creo que Colombia nos hace eso a los colombianos, nos toca las fibras. Colombia es un país, es un territorio, es un puñado de personas muy diversas, con una historia muy dolorosa también, con unas historias que yo creo que también nos pasan en América Latina. Aunque tuve la fortuna de nacer en Colombia, siento que en Colombia tenemos unos matices que nos los da nuestra geografía, una geografía montañosa, una geografía quebrada entre lugares, es muy diferente el norte del país al sur, es muy diferente el oriente al centro, y cada uno entrega como diferentes matices a quien vive ahí. Somos todos colombianos, pero como siempre lo he dicho, hay Colombias dentro de Colombia. Y dentro de esas mini Colombias hay también como otros mundos. Nos pasa por ejemplo en Medellín, que somos la ciudad más inequitativa, una de las ciudades más inequitativas de Colombia. Y eso significa que hay gente que tiene mucha riqueza monetaria y al mismo tiempo gente que tiene mucha pobreza monetaria. Entonces es un contraste. Y tú encuentras desde gente que la está pasando muy bien o gente que le aporta mucho, pero al mismo tiempo gente que sufre mucho y que tiene pocas oportunidades. Y eso es un contraste en sí mismo y eso le da una dinámica a la ciudad. Pasa lo mismo con Cartagena y si te vas, por ejemplo, a lugares como la Amazonía colombiana, tenemos comunidades indígenas, pero también hay comunidades afro, hay palenqueros, hay raizales. Entonces tienes un montón de matices culturales, históricos, ideológicos, cosmogónicos, o sea, desde todas las miradas. Y esa diversidad te da una pluralidad de personas que están en un acto de fe, por resistir a lo que tienen, por resistir a lo que saben, por su historia y al mismo tiempo porque somos un país echado para adelante. Como lo decimos acá en Medellín, berracos, hay personas berracas. Y es que siempre estamos buscando lo mejor para nosotros, para los nuestros. Y yo siento que eso es ser colombiano. Es un acto de fe constante y de resistencia todos los días por intentar ser nuestras mejores versiones. Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país. Tus envíos y entregas a otro nivel. Ágil, rápido y seguro. La logística del futuro, hoy. Bow te conecta. Envíos con propósito. ¿Qué es ser paisa para ti? Paisa lo que soy. Paisa, sí, colombiano, sí, ser colombiano es un acto de fe y de resistencia. Ser paisa es a la por dos. Ser paisa no, ¿sabes qué? Ser paisa es ser aguerrido, es ser orgulloso, pero en el buen sentido. A los paisas, a los medellinenses, a los antioqueños, nos dicen que somos muy regionalistas, y en efecto es así. Y yo creo que muchos lo hemos sentido desde el lado positivo de sentirnos muy orgullosos de nuestras montañas, de la cultura paisa, de la cultura metro, del cafecito de estas tierras, de nuestras familias, de las tradiciones, del Quío Pues, del Ave María, de eso. El amor, amor. Del Quío Amor. Sí, yo creo que... ¿no? Sí, eso digamos, suena bonito. Sí, yo creo que eso nos hace ser muy orgullosos, ¿sabes? Pero orgullosos, como te digo, en el sentido de sentirnos muy
de poner muy en alto que nacimos en este lugar. Y tenemos una ciudad muy privilegiada que también visualmente es agradable en la mayoría de las partes, ¿cierto? Y hasta incluso yo que trabajé mucho en asentamientos que están a las laderas de Medellín, también encuentro mucha belleza en medio de ese caos. Y eso es ser paisa es ser aguerrido, es valorar lo que hay, es disfrutar, es un ser familiar también. Igual yo no creo que no pueda generalizar, pero sí está ese imaginario de ser cercano, de tener amigos, de disfrutar, eso es ser paisa. Lindísimo. Salud por Colombia y por Salud Medellín, por ser favor. paisita. Tomando un rico cafecito colombiano. Sí, eso que no puede faltar. Y yo creo que yo a mi mamá le digo que yo creo que en vez de darme tetero me daba cafecito con leche. Porque me gusta. Viendo un poco tu aspecto global, conectado hacia toda esta dinámica de empresas con propósito, de fondos en pro de la naturaleza, de nuestro planeta, ¿cómo ves un poco el contexto actual? Hay algo que tú lo has dicho, estamos al borde del colapso, es un punto importante en el que los humanos necesitamos regresar a ver, despertar y tomar acción, porque creo que en un mundo tan volátil y con tanta información es tan fácil perder el enfoque y saber qué realmente importa. Pero en palabras simples es como somos una raza que somos demasiados, que no somos sostenibles y que solo estamos acabando con los recursos que tienen, y más allá de cualquier cosa son tendencias matemáticas y ver los números que estamos al borde de ese colapso. ¿Cómo ves las acciones? Cuéntanos un poco, ponnos en perspectiva. Desde tu óptica, globalmente estamos bien, sabemos que falta, pero ¿qué tan bien estamos y qué tanto se puede salvar las cosas? Mira, yo siempre he dicho, hermano, que, o bueno, en mi caso, digamos que yo he tenido la fortuna de ver como lo peor del resultado de la humanidad, y al mismo tiempo como la grandeza del ser humano. Y te lo digo así porque yo durante mucho tiempo, y desde que pasó esta época de trabajar en el banco, empezaré a mirar cómo estaba la infancia y la adolescencia en Colombia. Tuve la fortuna de trabajar en una ONG que se llama Techo, a la cual le tengo todo mi corazón, cariño y admiración, sí. Y ahí pude conocer los asentamientos informales en Colombia y en América Latina. Y yo creo que un asentamiento informal, como algunos lo llaman barrios de invasión o los cordones de miseria, eso son formas despectivas de hablarle, pero de pronto más gente lo entiende así. Esos asentamientos recogen todas las problemáticas sociales en un solo lugar, en un solo espacio, con un número X de familias. Y vos ahí las encontrás todas. Las violencias, los micromachismos, el machismo. Encontrás, en el caso colombiano, los desplazados, el resultado de la guerra. Encontrás gente que pasa hambre, gente que vive en piso de tierra, en paredes de plástico. Todo en respuesta a sistemas sociales mal ejecutados, a malos gobiernos, a corrupción, a falta de oportunidades. Y ahí es cuando uno dice, lo estamos haciendo muy mal. Pero al mismo tiempo, en esos mismos lugares encontrás, y ahí te puedo hablarlo con nombres propios, encontrás a Johnny, encontrás a Luz Colombia, encontrás a Adriana, encontrás a personas que aguerridas dicen, hey, yo tengo que sacarle la sonrisa a la vida y tengo que trabajar el doble por mis hijos, y esto fue lo que me tocó, pero esto no es lo que me define. Entonces encuentro un montón de inspiración en las personas que allá mismo, cuando uno dice, ¿cómo lo hacen? ¿De qué se aferran? Y ellos mismos se aferran a una fuerza que yo todavía sigo sin entender en muchos de los casos. Algunos de ellos lo llaman Dios, otras veces lo llaman su familia, otras veces su mismo hijo, o son ellos mismos en su acto como de sobrevivencia, de decir, esto vale la pena. Yo te digo, si ellos lo hacen aún en ese contexto, ¿cómo no hacerlo uno que es completamente privilegiado? Con eso entonces decirte que el escenario hoy, si yo me voy a lo fáctico, si yo me voy a lo que nos dicen, a lo que salió de la COP26, a lo que dicen los expertos a nivel ambiental, a lo que vemos de lo que está pasando en Ucrania, a lo que vemos que pasa en el mundo, dice uno, esto no tiene salida y vamos al colapso. Pero si nos quedamos en esa mirada, pues es cruzar los brazos y caer en la total desesperanza. Y yo creo que eso no es el ser humano. Lo que nos hace grandes es la capacidad de salirnos de eso. Y eso puede sonar un poquito optimista y racional, pero a pesar de entender muy bien y ser muy aterrizado con lo que está pasando, te lo juro que siento que lo podemos revertir. Tenemos que meterle mucho.
Tenemos que soltar mucho los egos, tenemos que ser muy humanos y mucho más humanos. Y lo digo porque tenemos que salirnos de las etiquetas, de muchos roles, de quién eres, quién no eres, cómo lo haces, y empezar a mirar colectivamente cómo empezamos a buscar soluciones y que eso trascienda políticas públicas y que eso trascienda gobiernos y que eso trascienda estrategias en la región, pero lo más importante que eso nos toque a nosotros como personas y que empezamos a entender que si todos estamos bien, yo voy a estar bien y que esto colectivo puede funcionar y que vale la pena porque por otras personas vale la pena. Me gusta creer eso, hermano, me gusta creer que es posible, pues. Cerramos la primera parte conociendo un poco más al humano detrás del personaje y su contexto. Volvemos después de estos comerciales. Esto es Juego de Humanos desde Medellín. Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país. Tus envíos y entregas a otro nivel. Ágil, rápido y seguro. La logística del futuro hoy. Bow te conecta. Envíos con propósito. Que comience el juego. Venimos de esta segunda parte en el que vamos a ver cómo este humano juega el juego de humanos para hacerlo bien y para construir un mundo mejor. Así que hablamos un poco ya cómo fue esa transición de Bancolombia a UNICEF. Cuéntanos un poco más de Techo. Ahora sí es el momento en donde puedes plapellarte de este lugar que veo que tiene un espacio grande en tu corazón. Así es. Y lo tiene. Techo tiene su logotipo azul y yo digo que yo tengo mi corazoncito azul. Fueron casi 8 años de trabajar en un sueño latinoamericano, en un sueño colombiano y en un sueño regional de vivir en un mundo más justo y sin pobreza. Todavía me jalo ese eslogan para mi vida. Esa es la frase que guía a los voluntarios y a quien trabaja y quien pasa por Techo. Y es una organización que para mí me parece que es la combinación perfecta entre las ganas de luchar por un país, por una región latinoamericana, un poco la ingenuidad también que tiene el joven y esas ganas de comerse el mundo y un propósito común, loable, que a veces yo creo que carecemos de eso o dejamos de creerlo. Mira, yo comencé en Techo, voy a intentar hacerte el cuento corto, así que párame. Porque aquí me puedo ampliar. Y como buen país a veces he hecho mucho el cuento. Mira, yo comencé cuando salí de UNICEF, ya había terminado el primer año. Yo dije, pues, estaba entre UNICEF, la Procuraduría, hice trabajo de investigación y los resultados. Y yo dije, wow, esto es Colombia. Y dije, así como me pasó cuando estaba en Colombia, aquí me falta algo, eso mismo me ocurrió ahí. Y lo que me faltó es que yo decía, ¿dónde está eso que está pasando? Yo no lo veo, no está en mi círculo. Como siempre, yo lo digo, soy una persona sumamente privilegiada. Y empecé a decir, quiero entenderlo, quiero verlo, ¿cierto? Yo como te digo, yo vengo de una familia que obviamente no fue la más privilegiada, pero muy cuidadosos de que nosotros, los 6 hijos y alrededor estuviéramos con lo que necesitábamos. Y yo veía esas cifras y yo decía, wow. Tanta pobreza, en su momento estaba el 30% de pobreza en el país y estas cifras tan alarmantes de los chiquitos, en fin, y yo dije necesito verlo y yo también al mismo tiempo me traje porque no siempre es una sumatoria de puntos, ¿no? Me traje esa historia del ingeniero metódico, saqué un Excel y empecé a escribir celda a celda todas las fundaciones que encontré en internet. Dije, voy a irme a una fundación a que me pongan a hacer algo, quiero hacer algo, y empecé a hacer el listado. Me acuerdo, puse nombre, teléfono, dirección, en qué ciudad quedaba. Estaba dispuesto a irme para donde fuera. Y empecé a llamar y dije, en la primera que me reciba, voy y hago algo. No me importa si es de niños, no me importa si es de perros, no me importa si es de pobreza, no me importa que es de lo que sea. Y me acuerdo que la primera no me contestaron y la segunda, la que llamé, era un techo para mi país. Yo llamé y dije, buenas, ¿qué más? ¿Cómo están? Me dijeron, hola, sí, ¿qué necesitas? Y yo dije, mira, lo que pasa es que quiero saber un poco más de información. ¿Ustedes tienen voluntariados? ¿Qué les gusta? ¿O hay qué se puede hacer? ¿O qué reciben? Y dijeron, ve, justo este fin de semana, eso era un jueves, justo este fin de semana tenemos una actividad de voluntariado. En esa época yo estaba en Bogotá. Me dijeron, ¿por qué no te vienes? No necesitas ningún prerequisito. Vamos varios jóvenes a construir viviendas transitorias a familias que viven en piso de tierra y vamos a tener algunas actividades de formación. Dije, listo, de una. ¿Qué hay que llevar? Creo que ni le escuché que había que llevar. Y yo dije, perfecto, nos vamos al otro día. Eso fue un jueves, el otro día era el viernes. Ese viernes en la noche nos íbamos.
Y yo creo que yo me la tomé muy a la ligera porque estaba tan emocionado que yo dije, ay, fue tan rápido, qué bien. Y yo creo que es porque uno va llamando las cosas, ¿no? Yo llego, en ese momento nos encontrábamos en un colegio y ahí nos encontrábamos todos los voluntarios. Yo empecé a ver un montón de gente, cientos de personas, y yo decía, wow, estos pelados, y gente joven, alegre, y se empezó a juntar y llegaron unos buses y de momento me dijeron, listo, pasas toda la noche acá vamos a dormir las 2 noches, vamos a estar en este barrio que a las afueras de Bogotá. Y yo cuando ahí ya me monté en ese bus, yo dije, hey, ¿para dónde voy? Dios mío, o sea, voy a dormir en una comunidad, en un barrio, no conozco, puede ser inseguro. Y yo dije, bueno, como eso que uno dice, vamos para adelante y como con la bicicleta, hágale que eso va porque va. Y me fui en ese bus hasta, en ese momento eso era hacia las afueras, hacia Usme, si mal no estoy. Estamos hablando que eso ya fue hace casi 12 años, un poco más. Y en ese momento, no más, casi 15, bueno, más bien dejémoslo de por no dar muchas edades, pero bueno, en ese momento me acuerdo que llegábamos y nos dividieron como por unas cuadrillas, como ellos lo llaman, y nos dijeron, bueno, ustedes duermen acá, dormíamos en coliseos, nos dijeron, pues trajeron sus cosas de aseo, por lo general en este barrio no hay casi acceso al agua, entonces no nos vamos a duchar porque no le vamos a acabar el agua a las personas. Y yo no le encontré mucho sentido, pero tenía todo el sentido del mundo. Yo decía, me voy a incomodar por 2 días sin bañarme, pues porque no le voy a acabar el agua, que luego después le llegan un carro tanque, porque todavía se ve en Colombia eso, y es absurdo, ni en América Latina. Pero bueno, entonces ahí ya empieza uno como llegó a desfragmentarse el cerebro, ya empieza uno a contrastar esas realidades. Luego después pasa la noche, aguante frío como un berraco, no lleve sleeping, no lleve colchón, lleve una mantica, bueno, hay una cobijita. Ahí me acomodé, pero el caso fue que dije, la estoy pasando muy mal, ¿para qué vine? O sea, perdón la palabra, pero la cagué. O sea, yo me fui animado. Al otro día dije, bueno, ya no me puedo devolver. Y resulta que en ese momento nos dividen y nos presentan a las familias con las que vamos a estar ese fin de semana. Y ahí comenzó la magia. Ahí comenzó todo a pasar. Estuvimos construyendo en ese caso, para si mal no estoy, era como 15 o 20 familias. A mí me tocó don Mario, que era un señor que vivía solo en una vivienda, estaba muy mal de salud. Y la idea era poder apoyarlo porque era un líder comunitario y tenía muy mala infraestructura de viviendas, iba a caer y él había hecho un compromiso con la comunidad. Entonces, bueno, un poco fui entendiéndolo. Compartí con otros cuatro seres humanos, con otros 4 personajes, así yo digo, rayados del coco, de la cabeza. Y así transcurrió el fin de semana y yo dije, Dios, yo quiero ser parte de esto. Aquí se está transformando el país. Y es ahí donde empieza un viaje que duró casi 8 años, en donde yo creo que todo se fue uniendo. Y como lo viste, como ya lo has escuchado, yo me he intentado guiar mucho por mi intuición. Y yo dije, aquí esto me suena, me siento cómodo. Ese mismo fin de semana, al terminar, me acuerdo que yo les decía como al líder de esa actividad que yo me volvía para Medellín, porque yo era de Medellín. Y justo me dijeron, por esa época estamos consolidando el equipo de Medellín, ¿por qué no vas a la oficina? Y mirás qué actividades hay. El caso fue que yo fui y justo estaban buscando una persona que se encargara de ventas, de contar el cuento. Y yo dije, de una. Yo me acuerdo que me pagaban 3 pesos. O sea, era muy poquito. Era como en medio tiempo. Y me dijeron, mira, lo estamos estructurando. Fíjate a ver cómo te suena. Te damos este lineamiento. Te vamos a capacitar. Pero solamente hay plata para un medio tiempo. Y dije, listo, de una. Yo volví a Medellín. Después de haber pasado por el banco. Después de haber pasado por esa experiencia. De hacer el estudio de infancia en Colombia. Y llego yo otra vez a mi casa a decir, bueno, voy a trabajar con una fundación. Otra vez de nuevo. Yo digo, mi pobre familia sufrió mucho conmigo. Pero fue otra vez decirles, y yo creo que esto va a funcionar. Yo creo que ellos les duró como 2-3 años creyendo que yo todavía estaba como jugando, haciendo como un voluntariado chévere. Y era como, hey, ¿cuándo vas a buscar un trabajo serio? ¿Cierto? Como ya, ¿cuándo lo vas a hacer? Y les costó un poquito entenderlo como a los años. Pero el caso fue que volví y esa experiencia me permitió empezar a poner a disposición todos los conocimientos. Yo mientras estaba en la universidad trabajé en ventas, yo siempre trabajaba los fines de semana vendiendo ropa. De hecho, cuando estaba en el colegio yo empecé a trabajar en un café internet a los 14 años. Entonces como que empecé a traer todo eso que sin saber era mucha experiencia acumulada, como lo llaman por ahí, y la puse a disposición de la organización. Y empecé a conectar con gente y yo creo que todo fluyó. Empecé a dar con personas, logramos hacer alianzas, movilizar voluntarios y tanto fue así que después de pasar por Medellín me hicieron la invitación de irme para Bogotá a trabajar no con Medellín sino con las 5 ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla. Y fue una experiencia hermosísima, me volvió a cambiar de ciudad, me fui para Bogotá y lo más bonito era que todo el trabajo se hacía con voluntarios.
Entonces también inspirar a los muchachos, inspirar a las muchachas, estar a disposición de sumar a más personas, salir a las calles, recaudar y buscar dinero. Y era muy loco porque yo decía, estoy buscando plata para algo que no es mío, pero cada vez le encontraba sentido. Y eso me llevó a la fortuna de poder liderar esta organización acá en Colombia. Yo fui gerente para Techo Colombia durante casi 3 años, hasta el 2018. Una gerencia donde yo era muy joven. Yo fui gerente de los 24, 25 años, movilizando alrededor de 5.000 jóvenes en el país, un presupuesto de casi 4.000 millones de pesos. Y yo creo que a nivel profesional fue como una de las grandes experiencias. Yo ahí fui emprendedor, intraemprendedor, hiperemprendedor, como lo quieras llamar, con un hermosísimo equipo súper talentoso y muchos retos también. Nos tocó tomar decisiones muy difíciles en su momento para justamente velar por la sostenibilidad de ese sueño que era una organización. Y fue un aprendizaje profesional increíble. O sea, como que tuvo todas las facetas. Un crecimiento personal, un crecimiento profesional, un crecimiento como ciudadano, yo digo, como miembro de este país, de este mundo. Y tuve la fortuna de viajar por América Latina justamente contrastando estas realidades y como gerente como incidir en política pública junto con un equipo que lo hacía muy bien y levantar plata y al mismo tiempo identificar qué estaba pasando en Colombia y hablar con empresarios. Y esa fue la experiencia por Techo. Imagínate, tuvo muchos contrastes, muchos matices, pero para mí siempre será una de las mejores experiencias de mi vida y hoy por hoy yo creo que es uno de los lugares donde más inspirado y retado me pude haber sentido como ser humano. ¿Qué resultados te llevas como éxito que influiste y te sientes orgulloso de haber estado ahí? Bueno, mira, en esa época y ahí también yo creo que te doy otro de los, sí, como los aprendizajes de vida, es que no hay logros o éxitos solos. O sea, siempre viene un cúmulo de personas alrededor y hasta el privilegio viene de muchos privilegios anteriores, de tus padres, tus hermanos. Yo cada vez soy más consciente de eso. Y en ese caso yo fui privilegiado de tener un equipo que era sumamente capaz, increíble, teso. O sea, era berracos echados para adelante. O sea, era gente increíble y muy inteligentes. De las cosas que me llevé fue, nosotros logramos, bueno, que fue súper retador, hacer una reestructura porque nos dábamos cuenta que los siguientes años, la organización después de una planeación a 10 años, que fue un legado que dejamos en América Latina, de hecho, con varios países, planificar la organización a 10 años y saber si éramos sostenibles o no. Y entendernos, hacer las preguntas adecuadas, ajustar el equipo, minimizar equipos en ciertas partes. Fue algo súper retador, duro y difícil, pero fue dejar un poco el legado de empezar a transitar ese proceso, ¿cierto? Con errores y aciertos. Y una estructura clara para que Una pase más allá de es, uno. tal cual, para que trascienda. A la par, nosotros, junto a un equipo increíble, te lo puedo decir con nombres, Dani Carvajalino, Camila Barrios, Julio, Johan, Ojalá Lina disfruten Antibón, todos este capítulo. se lo vamos a mandar. Nati Castañeda, no, es que me quedo cortito, pero muchas personas que estuvieron trabajando en varios frentes. Nosotros velamos, bueno, en Techo se vela por hacer incidencia en política pública y poder levantar en ese momento para Bogotá, bueno, para Cundinamarca en ese momento, y se hizo ajustado con Soacha, un levantamiento de información de asentamientos informales. Que si vos te pones a pensar y ponle que esta fórmula es así de fácil, ¿cuánto es la pobreza en Colombia? El DANE te lo da. 30%, en su momento lo había antes de pandemia, más o menos. Eso ha crecido drásticamente, pero bueno. Dentro de la pobreza está la extrema pobreza. Pero ¿cuántas familias viven? Entonces tienes un aproximado. ¿Pero dónde lo sacas? De la ciudad. Y ahí te queda una parte de la población que tú no cuentas, que son quienes están en los asentamientos. Y tú le preguntabas a las organizaciones, a las instituciones públicas, estatales, cuántos asentamientos habían y te decían 3, 4, 5. Cuando nosotros identificábamos con ciertos criterios, habían 13, 14, 15. Entonces, ¿esa gente dónde está? No existe. No están los números. ¿Cómo los cuentas? Y si no los cuentas, ¿cómo los mides? Y si no los mides, ¿cómo vas a poder atenderlo? Y si no los atiendes, ¿cómo vas a poder mejorar la vida? Entonces, generaron que fue lo que se llamó un relevamiento de asentamientos informales, que es un catastro, que es como un censo. Ese fue otro de los grandes legados. Un trabajo grande en las regiones, una estructura de financiamiento y lo más importante, yo creo que hoy por hoy me atrevo a decir que tengo grandes amigos en mi vida, de los que hoy por hoy cuento que son personas que conservo y que quiero seguir conservándolo ellos, porque yo creo que es gente apasionada, soñadora y trabajadora incansable por este país y por sus sueños y por lo que creen, que eso me lo dejó Techo. Totalmente. Y el éxito es un cúmulo de fracasos. Para llegar a estos éxitos, me supongo, fue cagarla tras cagarla. Bastante. Error tras error.
en este espacio nos gusta ser vulnerables y que la gente que nos escuche al final sepa que somos simples seres humanos, ¿no? Que si te levantas te puedes caer y golpearte el pie chiquito del pie y molestarte o por un pit que alguien pitó en el tránsito. Pues somos simples seres humanos y que nos vean cerca, no lejos. Entonces, compártenos un poco de esos errores, porque mucho se habla de los éxitos, ¿no? Y está bien lo que se logró conseguir, que fue potente. Cuéntanos un poco qué errores y fracasos tuvieron que pasar, que te marquen. Si pueden ser 3 fracasos que hayan marcado esta etapa y que te hayan llegado a crecer como persona, como líder y como el equipo de trabajo en Techo. Mira, y ahí se mezcla un poquito lo personal, lo laboral, lo profesional. Yo creo que... Es que así se mezclan, ¿no? Sí, en la vida total. nosotros tratamos de separar, pero somos un solo ser, ¿no? Total. Tenemos distintas máscaras y todo, pero hay espacios donde... Donde confluyen. De hecho, Confluyen. siempre están confluyendo, siempre. Y sale a relucir o a resaltar una más que otra. Pero sí, mira, grandes cagadas. Sí, muchas. Yo, por ejemplo, te puedo contar algunas y como te digo, van a transitar entre lo personal y lo laboral. Yo en lo personal me desbordé de trabajo. O sea, como que mi vida era mi trabajo. Y eso me llevó a tener temas de salud también, ¿cierto? Y siendo muy joven. O sea, yo fácil podía estar en la oficina entre semana trabajando 12 horas, 13 horas. Llegaba a las 7 de la mañana, salía a las 8 de la noche y tenía que madrugar. Y seguía el mismo ritmo. Y el fin de semana íbamos a la comunidad y al barrio. No paraba. Yo creo que es un poco del ímpetu que uno tiene cuando está joven de creer que todo lo puede. Yo creo que eso es un error que ojalá quien escuche esto y quien cada vez lo oiga cuando está joven o cuando está en un ritmo, aunque se preste atención mucho, ¿cierto? Como porque eso te descuadra personal, anímicamente, emocionalmente, espiritualmente y a quien está al lado tuyo. Entonces, muchas personas que estuvieron alrededor mío sufrieron mucho eso, esa ausencia mía a nivel personal. Y yo creo que eso me desestabilizó también un poco en ciertos momentos. Afortunadamente, como que yo a veces hago esa reflexión. Yo creo que esto muchas veces le pasa como a la gente como de 50, 60 años cuando trabajó mucho y perdió cosas. Y yo digo, me paso un poquito a los 25, 30 y sin ser extremo, pero digo, aprendí de eso, ¿cierto? Hay un segundo puntual y es, nosotros intentamos, ya hablando de proyectos puntual, Techo tiene una fábrica que es una fábrica social, que es una fábrica en donde trabajan carpinteros, que son personas que se capacitan, que vienen de las comunidades, las capacitamos para ser carpinteros, ellos vienen de estos barrios vulnerables y hacen las viviendas que se le construyen a otras familias que están en estas comunidades. Entonces es un círculo muy, muy, muy bonito. E intentamos construir una segunda fábrica en su momento. Y yo creo que muchos de esos sueños estaban más como con el ímpetu y como con las ganas de quererlo hacer. Y cuando comenzamos yo creo que lo mismo, la juventud, las ganas, hicimos un estudio como de negocio muy, muy simple, muy corto, ¿sabes? Como que hablaron más las ganas y el papel lo soporta todo. Terminamos inflando una cosa gigante en una idea de hacer una segunda fábrica con más gente, meterle, y casi que la teníamos todo armado, habíamos preparado equipo y todo. Cuando llegó el momento de la implementación, se perdieron casi 2 años de trabajo porque no había un modelo económico suficiente para eso. Y fue decirle a todo un equipo, ya no se va a hacer, se va a tener que postergar. Y decirle a muchos donantes que estaban expectantes de eso, ya no va a pasar. Afortunadamente no pasó, que tuvimos que hacerlo, pero luego después de desmontarlo, pero estuvimos a un pasito y eso generó muchas frustraciones y la gente deja de creer también. Y cuando uno está en el liderazgo, esos procesos tiene que saber medir muy bien hasta dónde das rienda suelta a los sueños y hasta dónde sos equilibrado. Y en un escenario donde hay tanta pasión, tantas ganas, como que a veces es difícil como que no cruzar esos límites. Esa fue una segunda con la fábrica. Y la tercera, y para mí fue una que yo digo que como gerente fue una de las que más aprendí, es cómo tú logras ser lo suficientemente racional, ecuánime y muy ejecutivo, pero al mismo tiempo muy humano, ¿cierto? Y cuando te estaba contando hace un rato que teníamos que pensarnos cómo la organización se mantenía y cómo nosotros suplíamos lo económico en un momento donde el país estaba muy mal económicamente, donde las entidades sin ánimo de lucro, que son las fundaciones, se estaban replanteando a nivel Colombia, nos habían puesto más regulaciones, tema de impuestos, etcétera. ¿Cómo empezamos a enlazar eso con una planificación a largo plazo y decir hay que tomar decisiones ya? Y como gente que había decidido trabajar con esta organización, que había decidido apostarle sus sueños, su vida, sus horarios,
y decirles ya no continúas más con nosotros, sino porque seas malo y no porque seas incapaz, sino porque no tengas habilidades, sino porque la estructura no da, porque necesitamos cuidar algo que es más grande para que se mantenga en el tiempo. Y aunque con un equipo lo intentamos hacer de la mejor manera, siempre creeré que se pudo haber hecho mejor. Y en eso soy súper autocrítico. Como que fue un momento súper duro y reestructurar un equipo, siendo uno tan joven, con sus egos, y muy también intentando improvisar, aunque muy acompañado también, pero que golpe, ¿cierto? Y también como le dices a alguien que también es tu amigo, que es tu amiga, que es tu compañero de lucha en ideales, decirle, esta vez no puedes seguir con nosotros, y cómo se lo decís, ¿cierto? Y cómo lo haces. Entonces creo que en algunas formas sí pudo haber sido algunos errores que yo creo que con la experiencia que de pronto tengo hoy, que tendré en unos años, siempre se pudo haber hecho mejor. Súper. Cuéntanos un poco más de esa expectativa versus la realidad de ser un comunicador. Fuiste locutor de radio, así como miren como estamos tomándonos cafecito y de la nada traemos un jugo a la mesa para que la gente cambie un poco el saborcito. Sí. Cuéntanos un poco de esta experiencia, cómo nace y cuál era la expectativa que tenías versus la realidad. Te voy a contar una infidencia que quede entre nos. A Los ver. que me están escuchando por acá. No, entre vos y yo. Mira, yo cuando nací, yo tuve muchos problemas para hablar, ¿sabes? Yo me demoré mucho para hablar. Esa historia me la cuenta mucho mi mamá y mis hermanos. El promedio de los chiquitos que empiezan a hablar es a los 3 años, un poco más, un poco menos. Y yo estuve en silencio como hasta los 4 años, y mal no estoy. Me decía mi mamá que yo señalaba mucho. Y cuando empecé a hablar, digamos que ya cuando empecé a desarrollar más el habla, fui muy tartamudo, muy gago. Se me pegaba mucho las palabras. Y mi mamá... James Rodríguez. Algo así. Era exactamente igual a James y un poquito peor seguramente. Se me trababan las palabras, era difícil comunicarme. Me acuerdo que, y te digo que eso me duró hasta el colegio, o sea, hasta época de colegio, hasta quinto, sexto grado. Mi mamá se tomó a la tarea y yo la admiro mucho por eso. Ella ha sido educadora toda la vida y se puso a hacerme terapia de lenguaje, ella misma. Y yo me acuerdo que me ponía frente a un espejo, tenía técnicas con vocales, con palabras, me ponía un lápiz en la boca. Y ese proceso fue duro. Yo me acuerdo también que yo peleaba con mis hermanos, peleas tontas de cuando uno está chiquito. Y me acuerdo que muchas veces yo era en la impotencia de decirle, no me haga eso, o que usted es una mala persona, o una palabrota, y no me salía, me quedaba a la mitad. Y yo, fue madre, ¿cómo hago para...? O sea, yo me frustraba demasiado a ese nivel. Entonces te cuento todo esto para decirte que, bueno, afortunadamente yo creo que eso ya es un tema que quedó en el pasado, pero me quedó mucho el aprendizaje de cómo uno va superando esas capas, ¿no? Y gracias a un montón de gente y también a tenerme confianza y también a identificar por qué ocurría eso. Cuando yo me acuerdo que pasó eso, yo me acuerdo que la primera persona que yo llamé fue a mi mamá y yo le dije, mamá, mira, voy a empezar a trabajar en la radio. Me decía, ay, ¿qué habla? Yo le dije, sí, mamá, se lo juro, en serio. Y yo le decía, imagínate, y vos te acordás cuando yo estaba chiquito que se me trababan tanto las palabras. Entonces fue muy lindo entenderlo así. Y para mí, la locución en ese momento, porque eso es lo que es, cuando uno es locutor de radio, yo no lo conocía mucho. Yo creo que esta generación nuestra, entre los 20, 30, no somos muy de radio. Algunos todavía lo disfrutan, pero... O no de la radio hablada, de la radio musical sí, pero de la radio hablada no, eso es como de viejitos. Y si tú te montas al carro, no necesariamente pones la radio hablada. Claro. Entonces Como la gente que nos está escuchando, y seguramente va a haber gente que está conduciendo mientras está escuchando este podcast. Claro, que de hecho el podcast ha reconciliado un poquito eso, ¿cierto? Pero la radio de tener un locutor que te habla en AM, o sea, ¿sí me entendés? Como que... Entonces, yo nací un poco con eso, muy de radio musical, cuando me dicen esto, y nace porque dijeron, estaban buscando personas que hablen acerca de las historias reales de lo que está pasando en Colombia. Y claro, yo tenía un insumo hermosísimo, súper privilegiado de voluntarios que venían de techo, las historias de las comunidades, y por esa época venía trabajando con excombatientes de las FARC. Entonces tenía un montón de historias alrededor que yo dije, qué mejor oportunidad que poner a disposición de una radio nacional, Blue Radio, poner a disposición todas esas historias. Me siento honrado de ser yo quien pueda abrir la puerta para hacerlo, pero hagámoslo. Y aprendí, hermano, o sea, yo un ingeniero con vocación social, una persona en construcción completamente con un montón de defectos y que hablo rápido como buen país y como buen colombiano. Yo decía, en la radio nacional. Y así fue. Fueron casi 2 años larguitos de estar contándole al país y poner a desfilar en la mesa
historias de vida impecables de excombatientes, víctimas del conflicto armado en Colombia, de personas que viven en un asentamiento contando su vida, de jóvenes voluntarios, de estudiantes. Y tenemos un equipo de trabajo y el rol mío era ese, contar un poquito qué pasaba con esas personas de a pie, de la calle, que son más de las que uno cree. Ujú. Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país. Tus envíos y entregas a otro nivel. Ágil, rápido y seguro. La logística del futuro, hoy. Bow te conecta. Envíos con propósito. Y bueno, ¿cómo todo esto te conecta a llegar a WWF? Ujú. Loco, ¿no? ¿Cierto? Porque viene uno de esto social y de las comunidades y luego, boom, todo verde. Entonces mi corazoncito que estaba azul se puede hacer un corazoncito verde. ¿Me entiendes? No tengo muy claro cómo llegué a WWF, la verdad, si te soy sincero. Creo que fue una sumatoria de causalidades y la suerte y la fortuna de seguir creyendo mucho en esa intuición. Yo creo que yo te lo he repetido mucho y te lo voy a repetir. Y lograr tener esa vocecita adentro que te dice y por aquí es. A veces es un poquito difícil de tenerla, pero y no siempre están las condiciones para lograrlo, pero eso vale la pena, hermano. Y en mi caso, mira, yo llegué al 2018. Fueron 2 años durísimos para mí. Durísimos en el sentido de que estaba reventado, estaba full, estaba terminando la gerencia, una gerencia que me llenó de alegría, de gozo, de éxitos. En el 2018 yo pude representar, gracias a la labor de Techo, a los jóvenes colombianos en un foro mundial en La Haya, contándole en One Young World, que es un panel de jóvenes a nivel mundial, que era ser voluntario en Techo, que era ser un joven, como en mi caso, un joven nacido en Medellín, nacido en los años 90, que en su momento fue la ciudad más violenta del mundo, marcada y manchada por nombres como Pablo Escobar, por la violencia, y llegar a ese escenario y contarlo. Entonces, como que estaba cerrando ese ciclo. Cerré el ciclo de la radio en el 2018. Ya el programa había tomado un matiz, ya sentí que no generaba valor, el programa mutó y también cerré el ciclo de la radio. Ujú. Estaba terminando mi maestría, que cuando empecé la gerencia me puse la meta personal de decir yo le quiero impregnar a la maestría, o sea, a mi trabajo como gerente, la academia, el poder de la academia, y aprender de sostenibilidad, de responsabilidad social. Fue un poco como el acercamiento que tuve para poderlo entregar a un rol que sentía que tenía que hacerlo muy bien. Entonces terminé la maestría y el trabajo y la vida, ¿cierto? Entonces eran unos años que venía creciendo, corriendo, y alguien me puso un ejemplo, un símil muy atinado, y me decía: vos venís en una rueda andando a 1000 y alguien le puso un palo y vos saliste volando. Entonces me decía: vos estás en este momento en el aire y no sabes a dónde vas a aterrizar, y está bien, y tenés que Entender tu etapa y disfrutarla. total, pero qué difícil es disfrutarla ahí, porque la incertidumbre es muy dura de manejar. A los humanos nos encanta la seguridad, ¿no? Total. Y nos enseñaron a surfear la seguridad, y a tener plan A, plan B, plan C, plan D, y a sentirse lo seguro, pero la incertidumbre te da ansiedad, y uno es muy inmediatista, quiere que todo pase ya. Eso me pasó ahí. 2018 y 19, además que tuve un episodio muy fuerte también. Mi mejor amigo por esa época murió a causa de la violencia en Bogotá, pero principalmente fue por una noche de un amigo saliendo a tomarse unas copas con otros amigos, y que hecho eso es bueno también contarlo, ¿no? Como que siempre es el recorderis para salir bien cuidado, para que la gente sepa dónde estás. A mi amigo le echaron escopolamina y lastimosamente, después de un proceso bastante traumático, varios días lo encontramos y estaba muerto. Entonces súmale ese ingrediente a todo un proceso de estos años corriendo. Yo decía: ¿qué quiero hacer? Y perdí mucho el sentido también de qué era de por qué valía la pena hacer las cosas, sabiendo que mi mejor amigo, un médico, voluntario de Techo, un hermano del alma, y se había muerto a causa de eso, una persona que tenía topa para aportarle al mundo, más todas las vivencias de lo que estaba viendo en Techo. Yo decía: ¿para qué todo esto, no? ¿Y qué es ser voluntario para ti? Voluntario es poner el corazón y las manos en la mesa siempre. Eso sí, el corazón y las manos. Eso es ser voluntario. Ser voluntario es estar presto de corazón, de alma, y poner las manos, tu tiempo y, lo más importante, como tu ser ahí a disposición para otros. Con la diferencia que eso es una cosa que es un ciclo, ¿no? Lo que tú das se te devuelve a la por 1000.
Y esa experiencia en la que tú vas como voluntario es porque te están entregando a vos un montón de aprendizajes y experiencias. Eso es el voluntario. Pero bueno, te estaba contando, perdón que a veces nos vamos Estabas ahí. volando. Sí. Estaba volando, cerrando la etapa, tuntún, y en ese momento me decido ir del país. Me dan otra beca. Cuando digo me dan es porque yo también siempre he buscado, desde que tengo uso de razón, oportunidades de financiarme y buscar oportunidades, etcétera. Y eso es estar googleando, mandando un montón de literal, correos, mandando estar así. cartas, preguntando Ajá. qué está haciendo, dónde puedo aportar. Y por esa época me dieron una beca y me fui para Canadá. Así que a la gente que nos escucha, Y nada, sí, no, sí, no- sí. no es que te llegue un correo electrónico de la nada. Fuiste seleccionado. Estuve buscándote y Sí, sí, asomaste, sí. sino es como hay que buscarse. Y Así es. las oportunidades. Y hoy sí tenemos internet para toda la gente que está acá en Spotify sí, o sí. YouTube. Tome acción. Mm. Tome acción. Lo he dicho en varios capítulos. El limitante económico no es... Que no sea un limitante, más bien. Sí, total. Y todas las opciones, siempre hay. Siempre hay un montón de cosas. Naden, sumérjase en internet, manden un montón de cartas, apliquen un montón de cosas, que siempre hay opciones. Totalmente de acuerdo. Y yo, de hecho, soy un incansable. Ya ahora le he bajado un poquito porque quiero un poquitico más de calma, pero siempre estaba mandando cartas, correos, preguntando. Y yo creo que a quien tiene la inquietud, que la tenga, que ya va un paso más adelante, pero que actúe, ¿no? Que lo concrete, que lo haga. Porque a veces uno se queda, ay, me gustaría, ay, yo no. Y que son 20 nos para un sí, ¿no? Totalmente. Que de la acuerdo. gente no es tampoco el si te primer contara no, los no, vaya a morirse y esté ahí si te contaba los llorando no. y sentirse que no vale la pena. Así es, tal cual. Pero entonces volviendo, yo estoy volando después de que le metieron el palo a esa bicicleta, a esa rueda que estaban dando a full. Y tuve la fortuna de irme para Canadá, estuve allá un tiempo y yo iba a comenzar una segunda maestría. Decía, bueno, no quiero trabajar, estoy muy golpeado por el país me duele mucho lo que está pasando alrededor, me duele mucho la gente y estoy agotado. Entonces me fui con ganas de estudiar. Y me fui, llegué allá, llegué a un pueblito, a una ciudad pequeña que es Waterloo, que queda cerca a Toronto, y era todo tan tranquilo, tan en paz. A mí me gusta mucho nadar, y allá tenía una piscina gigante para nadar, entonces nadaba, tenía tiempo de leer demasiado. Es una ciudad muy en calma. Y por esa época, algunos de los correos que había mandado en su momento, de esas búsquedas, me escribieron como, oye, vimos por acá un correo tuyo hace como X meses, somos de WWF y queremos saber si estás interesado en hacer un voluntariado con nosotros. Yo le dije, perfecto, pero si fuera del país, perfecto, es virtual. Es más como hacer un documento. Y dije, listo, perfecto. Pues ese documento fue lo que se convirtió en que a los meses siguientes ocurren dos cosas. Yo había venido trabajando con excombatientes del Caquetá, que es una zona que es como el corazón del conflicto armado acá en Colombia, unos excombatientes de bloque Teófilo Forero que empezaron a trabajar temas de turismo en ese lugar, de turismo naturaleza. Y el documento que estaba haciendo para WWF era algo relacionado al turismo. Entonces pasa que en ese año ocurre algo en Colombia y es que se da el rearme de la Segunda Marquetalia. En el 2016 Colombia firma el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las antiguas FARC-EP. Y a los años siguientes, dado algunos incumplimientos del acuerdo, algunas personas firmantes del acuerdo de paz salen y conforman las disidencias, que son ese grupo que se vuelve a rearmar, que fue lo que se llamó la Segunda Marquetalia. Pues cuando ocurre eso, yo ya estaba terminando mi consultoría, perdón, el voluntariado, y a la par ocurre esto en Colombia y yo estaba en Canadá, estaba por allá arriba. Y me acuerdo que tuve un mensaje de WhatsApp de uno de los excombatientes con los que yo había trabajado, pues que habíamos hecho proyectos en este tema de turismo antes, y me escribe, mira lo que pasó, me siento sumamente triste porque algunos como compatriotas y algunos camaradas se están entregando las armas otra vez y yo me rehúso a hacerlo. Y yo te quiero decir, Santiago, que yo sigo firme con la paz. Eso me lo escribió Pato. Y eso para mí fue como si me iluminara la mente, el cuerpo, el alma. Y yo dije, yo tengo que estar en Colombia. ¿Yo qué hago acá en tanta tranquilidad? No es el momento de estar. Tengo que devolverme. Y todo coincide, todo fluye tan bonito que justo por esa época me escribió cuando yo terminé esa consultoría, la persona que en ese momento me la recibió, ¿no? Ese documento me dice, se abre una consultoría, ¿querés tomarla para Colombia? Yo le dije, listo, perfecto, justo estoy viajando para Colombia, porque voy a ir a apoyar un poco algunos procesos que tenemos allá con los combatientes. Dejé en pausa lo que estaba haciendo en Canadá, me vine para Colombia a los 8 o 9 meses y ahí comenzó otro camino, el camino de WWF, que empieza con una consultoría y hoy tengo la fortuna de ser staff de esta organización y un proceso muy bonito que se ha dado con los excombatientes de las FARC. Increíble. ¿Cómo agregas valor en esta empresa? ¿Cuál es tu rol y cómo agregas valor en el día a día? Bien.
WWF es una ONG, es una organización no gubernamental que de una u otra forma trabaja articulando a todos los actores que puedan, ¿cierto? Sumándose a una causa en común, que es este trabajo por la armonía entre la naturaleza, perdón, y el ser humano. Y mi trabajo es aportar a eso, es sumar a más actores, es hablarle a más gente. Y eso convertirlo en recursos, que no únicamente es plata, en recursos económicos, en mecanismos a disposición, en abrir puertas, y esa es la forma de generarle valor. Yo soy un convencido de las cosas en las que yo creo y un apasionado. Yo creo que el mayor valor es estar contándole con lo que yo vibro, con lo que yo apasiono, o sea, con lo que me apasiona a más personas. Y al contarle eso a las personas intento impregnarlos para que también se conecten a esto. Y si les resuena y si les hace sentido, es sumar a más personas en su rol. Esa persona puede ser el que se sumó a una campaña digital dando un clic para apoyar la campaña para evitar la deforestación en el Amazonas, o al presidente de un banco que se animó a llevar a sus empleados o colaboradores a una actividad de voluntariado en Sumapaz, o a la persona que decidió aportar 30.000 pesos mensuales a la conservación del jaguar que está en Colombia. Y eso solamente lo hago con eso, contándole que yo creo en esta causa y que si yo creo, ellos también pueden creer, y pongo a disposición mi pasión por creer que esto puede ser mejor. Uh-huh. Al final del día es algo muy humano, ¿no? Y las historias nos han acompañado durante todo el transcurso de la humanidad, y es de esa confianza que se está viniendo al final del día. El ser humano se forma por eso, por las historias que nos contamos y por lo que creemos, y para poder creer hay que tener que contarlo. Uh-huh. Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país. Tus envíos y entregas a otro nivel. Ágil, rápido y seguro. La logística del futuro, hoy. Bow te conecta. Envíos con propósito. Y bueno, nos gusta ser bastante pragmáticos en este lugar, que toda la gente que te esté escuchando pueda tomar acción, podamos dejarle cosas puntuales para que salga y pueda aplicarlo en su vida, en su día a día, y lo llamamos hacks en el juego de humanos. Y bueno, vamos a ahondar un poco desde la perspectiva personal y empresarial, en política, de todo este rol, de cómo podemos hacerlo desde nuestro ser y desde el juego de humanos. Entonces, comencemos desde nuestro ser. ¿Qué acciones podemos tomar? ¿Qué hábitos podemos mejorar o cambiar para aportar nuestro granito de arena a construir un mundo mejor? Esa es la gran pregunta, ¿no? Esa es... Y no creo que te la pueda responder simple. Esa es bastante difícil. Porque yo creo que es la constante búsqueda de cómo hacer que este mundo sea mejor. Lo que sí te puedo decir es como algunos aciertos que me han funcionado a mí. O que por lo menos me siento cómodo haciéndolos. Y que no son fáciles. Hay uno, por ejemplo, que es... O sea, de hecho, la base, yo creo que nuestra es ir muy en función de la conciencia. Yo sé que eso suena súper hippie, súper rayado, pero es ser conscientes de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Hey, si vas a dar un paso, hazlo consciente. Si vas a ir a un lugar, hazlo consciente de por qué vas a estar allá. Si vas a tomar una decisión, hazlo consciente. La conciencia de cómo y cuándo se hacen las cosas es un pasito para ir sabiendo cómo vamos generando un valor al mundo. Y eso suena súper tonto, pero es súper poderoso. No, totalmente. Sí, de hecho, esa era la siguiente pregunta. Y me adelanté, perdón. ¿Cómo no? Más bien, me encanta cómo se conectan. ¿Cómo haces para ser más consciente de nuestra realidad y nuestro entorno? Es súper difícil. Un mundo tan volátil. Sí, es difícil porque vivimos en un mundo muy ajetreado, mucho en automático, respondiendo con este círculo, por no decir circo de la vida, que nos premeditaron un poquito, ¿cierto? Que nos armaron. Y no es que sea antisistema ni nada por el estilo, pero sí soy muy crítico del deber ser que nos llaman a ser, como esa imagen perfecta de una familia, de una profesión, ¿cierto? Y digamos que en esa lógica, ser consciente ya es como algo revolucionario, ¿cierto? En mi caso, a mí me sirven mucho dos cosas. Uno, de nuevo, esto va a sonar súper hippie, pero respirar. Hay de hecho, el poder de la respiración es súper fuerte. O sea, como, vea, hago una pausa. Así como en este momento, que estamos hablando, rico, fluido, charladito, pero pause. Y una respiradita profunda y usted como que recalcula, usted recuadra su cuerpo y se pone presente. Eso es estar presente.
Si usted, por ejemplo, está a full en un tema y hay que ponerle un corte, córtelo de manera consciente, ¿cierto? Como saber hasta dónde, pero no porque sí, sino porque es consciente que hay que hacerlo. Entonces yo creo que ser consciente en este mundo tan acelerado es tomar pausas, es respirar, y muy importante es saber por qué y para qué se quieren las cosas. Y las preguntas no son fáciles. ¿Por qué tomo este trabajo? ¿Por qué estoy cuadrado con esta persona? ¿Por qué decido no sonreírle hoy a algo, a alguien? ¿Por qué hoy quiero estar en un modo más tranquilo? Todo eso es como la posibilidad de uno mismo responderse a sí mismo y tomar acciones por su propio momento de vida. Hay cosas que también sirven mucho como herramientas. El journaling es una práctica muy chévere, que es como hacer el diario, que yo creo que eso hay que volverlo a reconstruir, es imaginario, no es el diario de mi querido diario, hoy me siento así. El que lo quiera hacer así, chévere, no está mal, pero hay formas muy prácticas y, por ejemplo, un muy buen ejercicio de conciencia es al momento de levantarnos. ¿Qué hacemos la mayoría? Nos levantamos y cogemos el celular y miramos qué hay en Instagram, qué hay en Twitter, qué hay en Facebook. Pero la verdad es que si vos te levantás, Es un show de dopamina. te llenas de información y eso te puede premeditar el día y te lo condiciona en positivo o en negativo. ¡Ey, levántate! Obviamente, esto lo hablamos en un escenario privilegiado, pues hay gente que le toca salir corriendo, preparar cosas para los chiquitos, para sus hijos, etcétera. Pero aún así, en cualquier escenario, sirve mucho escribir. Yo creo mucho en la palabra escrita, porque te obliga a pensarlo, verlo y escribirlo con la mano. Es una acción. Y si tú escribes lo que querés para tu día, ¡ey, hoy va a ser súper productivo! Hoy me voy a tomar 3 vasos de agua al día, como lo tengo como lo quiero hacer. O hoy sí o sí, antes de las 7 hago ejercicio. Como poner eso y empezar con simples líneas te programan tu día y te hacen más consciente por lo menos de lo que va a pasar. O hey, hoy le voy a bajar al mal genio. Hoy voy a fluir más. Hoy voy a sonreírle más. Y ya van a haber días que lo vas a poner en función de otras personas, otros días que lo vas a hacer en función tuya, pero el preparar tu día te hace dueño y gobernante de tu propio día. Por lo menos lo estás intentando. Y si lo querías el ejercicio completo, cerrar el día con un parrafito. Antes de acostarte, ten el librito al lado de tu cama, en el nocherito, en la mesa de noche. Y fíjate lo que escribiste y cerrar tu día. Hey, yo escribí en la mañana, hoy voy a sonreírle a todo el mundo y mi resultado va a ser, hoy no le sonreí a nadie. Pero por lo menos estás siendo consciente de que lo querías y no lo pudiste hacer, y con seguridad van a haber razones. Hoy sí logré hacer ejercicio. Hoy me sentí bien porque lo logré. Hoy no fui capaz. Hoy me pasó esto. Ir bajando eso son formas muy fáciles de hacer conscientes y casi que se convierte en un ritual que se puede convertir en un hábito. Y eso por lo menos hace que vayas llevando tu día. Y de hecho eso, volviendo a la pregunta anterior, que yo creo que se conecta además de la conciencia, yo creo que no quiero dejar soltar algo, y es como la importancia de hacer este mundo mejor, o cuál es el grano de arena. Yo esto lo dije mucho cuando estaba en Techo, cuando estaba liderando equipos, y hoy que también tengo que trabajar con muchas personas y en muchos espacios, es el poder de la palabra. Yo te lo juro que la palabra construye realidades. Y en un mundo donde tenemos tantas narrativas, donde tenemos tantos discursos de odio, donde tenemos tantas cosas que sabemos que no están funcionando, por lo menos con la palabra, con lo que sale de tu boca, siendo consciente, cambias personas, cambias dinámicas, cambias tonos, cambias la realidad, condicionas. De verdad, el poder de la palabra te programa y programa lo que hay alrededor. Entonces yo te diría que para hacer un mundo mejor, eso suena súper básico, súper hondo, pero te lo juro que funciona por lo menos, y no hay que preocuparse por el mundo completo de este globo terráqueo, de esta canica azul, no, de tu mundo alrededor, o sea, tu novio, tu novia, tu mamá, tu papá, tus compañeros de trabajo. Sea consciente de cómo usted le salen las palabras de la boca, piense lo que le está diciendo, y se lo juro que hace ese espadecito mejor, y eso es una cosa que se va impregnando en los demás, eso asegurado. Pues cómo comenzamos desde escucharnos a nuestro interior, estar bien con nosotros mismos, empezar a sincronizarnos con nuestro ser y de ahí para adelante. Para las personas que ven espacios y tienen ganas de llegar a este capítulo por me mueve aportar a construir un mundo mejor, ¿qué opciones ves? ¿Qué industrias, traducido en problemas, traducido en oportunidades, para que emprendedores puedan encontrar espacios? Podemos ver que tenemos los ODS que tratan de ir viendo espacios como el fin de la pobreza, ciudades más sostenibles, mejor trato animal,
entre varios esquemas de cuidado medioambiental que nos permitan ver esas oportunidades. Entonces veamos qué problemas crees tú para alguien que está así como, miren, tengo muchas ganas de cambiar el mundo, como ponerle un Netflix de opciones. Y que no se quede eternamente canaleando ahí buscando cuál es la película ideal, que no se quede un montón de tiempo. Sí, Dios. Oye, mira, yo creo que partimos de algo, y es que todo el mundo puede hacer algo bien o bueno por los demás. Esa es la premisa. O sea, yo me encuentro todavía personas que dicen como, no, pero es que yo no tengo nada para aportar, o no, es que pues yo o sea, ¿quién me va a parar bolas? O yo no tengo talentos, o yo no tengo tiempo. Y eso lo encuentro mucho, yo no tengo tiempo para hacer. Entonces yo creo que hay que empezar a deconstruir un poco esos mensajes, ¿cierto? Uno muchas veces cree que hay que salvar el mundo y ese rol del salvador también está muy mal hecho, muy mal estructurado. Entonces, problemáticas están todas las que vos querás. Y partimos de un hecho, es que el ser humano es un ser humano insatisfecho por naturaleza. El ser humano nunca va a lograr su satisfacción total, y eso está estudiado. Eso está desde nuestro gen, desde nuestra forma como coexistimos en este mundo y en esta generación que nos tocó. Y yo creo que cuando uno ya se encuentra con ese escenario, hay que tener claro que hay que saber hacia dónde vibras más. Porque si tú te pones en ese Netflix que vos decís, casi que vas a tener todo Netflix, todo HBO, todo Amazon Prime, todo Disney, o sea, todos los canales posibles, y en todos vas a encontrar que hay N mil oportunidades. Hasta puedes irte hackeando con los códigos perfectos y aún así el listado es infinito. Por lo mismo, porque somos seres humanos insatisfechos en un mundo que está regido por un sistema en esta parte del occidente, del hemisferio, con unas dinámicas económicas, políticas, sociales, que han logrado tener una desigualdad muy marcada y personas que están viviendo muy mal. Entonces, como es tan grande las problemáticas, hay que empezar a identificar, y yo eso se lo recomiendo mucho a la gente, como qué es lo que te suena más. Los perritos serán los perritos, los niños serán los niños, los ancianos que sean los ancianos. Si no tengo claro quién, sino algo, la naturaleza, porque me duele ver un bosque quemado, porque me duele ver el océano, porque me duele ver una tortuga con un pitillo metido en su nariz. O si es algo más intangible pero concreto, como lo que es la pobreza, por ejemplo. Me duele saber que hay gente que se cuesta sin poder comer. Me duele, por ejemplo, las mujeres y toda la carga que han tenido histórica por el solo hecho de ser mujeres. Entonces, identificar qué nos duele, yo creo que es el primer paso. Identificar qué le duele, y hay una forma muy fácil. Vea lo que tiene alrededor, sus padres, sus hermanos, usted mismo. Si usted le duele y le da coraje las injusticias con la comunidad LGBTI, hey, hay un gran canal para poder trabajar ahí. Si usted le duele y de sobremanera la carencia de oportunidades para los jóvenes, ahí está. O sea, lo que voy es identificar primero qué es lo que nos duele. Yo me di cuenta, en mi caso, volviendo a mi historia, cuando yo me di cuenta que en el país había había niños que morían. Y yo lo que encontré es que más allá del niño era la pobreza detrás de eso. Le puse nombre. Y la pobreza detrás de esto es la falta de oportunidades, la corrupción y la carencia de que una persona pueda tener acceso a otras comidas diarias. Entonces creo que es el primer paso. El segundo es si todavía la tiene reperdida, que nada que da porque no logra conectarse con lo que tiene al lado. Eso que vos decías, ya hay agendas globales. Entonces metas en la conversación de todo el mundo. Los ODS, los Objetivos del Desarrollo. Ahí te ponen 17 objetivos que el mundo quiere lograr. Mira a ver en dónde está. Si es fin de la pobreza, si es trabajar en alianzas para lograr el desarrollo, si es hambre cero. Y cásese con una causa. Cásese con una causa que lo ponga a vibrar. Y ya después de eso, puedo hacer el ejercicio que yo hice. Haga su Excel, haga su documento, haga su notica y escriba las posibilidades. Hoy tenemos muchas herramientas, mucha información. Ese puede ser un camino. Un segundo es, cuente a la gente. Y se lo juro que si usted le cuenta a sus amigos o sus conocidos, o si usted lo pone en un post en Instagram o en Facebook, hey, estoy buscando organizaciones que estén trabajando en temas de niñez o de pobreza, se lo juro que hay respuestas. Y yo creo mucho que eso se va conectando. Y uno de pronto minimiza como su potencial. Y cuando se da cuenta y lo pone y lo abre a la luz pública, o lo abre con sus medios, o lo abre con sus contactos, ahí se abren un montón de canales. Entonces, hermano, suena simple, pero es así de simple, dar el primer paso. Totalmente. Cerramos esta parte del juego. Nos vamos para comerciales desde Medellín. Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país. Tus envíos y entregas a otro nivel.
Ágil, rápido y seguro. La logística del futuro, hoy. Bow te conecta. Envíos con propósito. La vida va más allá del juego de humanos. Me encanta cómo hemos podido, una tarde que estaba disfrutando de la vista que tenemos acá, que en los previews y en los videos de Instagram, de LinkedIn, que les invito de paso a suscribirse, a irnos a ver y a seguirnos a este podcast global que busca construir un mundo más humano, sostenible y colaborativo a través de inspirar y conociendo a humanos que estén jugando bien este juego y que vean que justamente la vida va más allá del juego de humanos. Llegamos a esta parte. ¿Qué tal tú? ¿Cómo lo has estado pasando, Santiago? ¿Qué tal Me te sientes encanta el juego de humanos? No, yo estoy feliz. Yo siempre disfrutaré charlar y contar, pues, y más que contar lo mío es contar a la gente y escuchar también historia de otros con un tintico, con una cervecita, eso siempre cae bien. Pero me queda la duda, o sea, la gente que ha sobrevivido hasta este momento, escuchando esta historia, gracias por quedarse, por escuchar un poquito de este personaje que está contando un poquito de su vida. Como que si estás acá, de verdad, escríbeme porque estoy muy agradecido porque estés acá. Buenísimo. ¿Dónde te buscan? ¿En LinkedIn, en Instagram? Sí, verdad, sí. Mail. No, es fácil. En Instagram, esto suena muy artista, pero no es tan artista, pero soy Santiago Cano. Punto. Sin número, sin nada. Santiago Cano. Y así en Facebook y así en LinkedIn. Santiago Cano. Santiago Cano. Qué bien que tienes justo ese nombre. O sea, ¿cuántos Santiagos Canos hay? Imagínate. Tienes esa dicha. Imagínate, parezco artista, ¿no? Como si lo hubiera comprado. Ah, totalmente. Así que ahí lo pueden contactar. Hay una parte interesante que me gustó mientras leía tu perfil y ya hemos hablado un poco, la construcción de paz. ¡Qué locura! ¿Qué significa para ti la construcción de paz? Primero partamos de ahí. Qué difícil, ¿sabes? Justo recién llegué antier, para los colombianos que saben o para las personas que han conocido Colombia o han leído, estaba en San Vicente del Caguán, que queda en el departamento del Caquetá, en el centro de la selva y el comienzo de la puerta del Amazonas en Colombia, uno de los corazones del conflicto armado por más de 50 años. Y ya... Danos un poquito de contexto para que la gente que no entiende dice, ¿qué sucede en Colombia? Solo sé que hay algo de narcotráfico, algo de guerrilla, algo de que por ahí medio se matan. Ahí te lo voy a contar. Como en todo el planeta. Eso. Pero danos contexto para que la gente entienda la realidad del resto de humanos que nos sigue de Latinoamérica y del mundo. ¿Te acuerdas cuando al inicio te decía que ser colombiano es un acto de fe? Yo creo que aquí es en donde vas a entenderme o nos van a entender un poquitico más por qué te digo eso. Y voy a intentar hacer el cuento corto. En Colombia, digamos que venimos de un país con muchas riquezas y con muchos privilegios naturales, geográficos y con una cultura que ha permitido muchos desarrollos, pero al mismo tiempo también ha permitido muchos poderes encontrados. Alrededor de los 50, 60, en Colombia se empezó, entre los 40 y los 50, se dio en Colombia algo que era el gobierno bipartidista y las luchas bipartidistas, que era el Partido Liberal, el Partido Conservador. Estaba en un momento donde se estaban disputando el poder, ¿cierto? Y al acuerdo que llegaban era que se turnaban el poder, 4 años uno, 4 años el otro. Y el país ya venía de unas revueltas, obviamente nosotros, como toda América Latina, viene como de colonias, de conquistas, obviamente toda la sangre que ocurrió detrás de todo, la pérdida de toda la tradición indígena, etcétera. Yo siempre he dicho que hay unos dolores ahí que nunca se pudieron cerrar históricamente. Luego llega este tema... Y que emocionalmente también, ¿no? Total, porque están arraigados. Humanos, en generaciones, parte de ese dolor, de ese sufrimiento está en nuestra sangre. Y nosotros lo tenemos, o sea, sí o sí, nuestras culturas bueno, si tú haces un zoom un poco más amplio, nuestra historia en la civilización se ha marcado por las guerras. Es curioso, nosotros hemos desarrollado por las guerras, por el caos, pero al mismo tiempo yo siento que no hemos podido transitar o tramitar esas emociones, y las culturas pasan y las sociedades pasan. Yo creo que hay dolores que quedan, que no se cierran. Pero bueno, volviendo ahí a lo que te estaba contando, es un poquito lo que nos pasó en Colombia. Empezamos en esta época en donde empieza un gobierno que se empieza a turnar, pero al mismo tiempo empieza también como la lucha por el poder. Surge un partido que es un partido político que se dice en la historia colombiana que se dio el exterminio de esta Unión Patriótica, de este partido. Y en ese momento se ve mucho más claro
Sí, como que no hay reglas en ese proceso, ¿cierto? Viene también que ya se empezaba a ver una diferencia muy marcada entre las ciudades principales de Colombia. Colombia es un país de 45 millones de habitantes, o sea, es bastante grande, y tiene una zona rural muy amplia, ¿cierto? Y hay personas que viven en la ruralidad. Y se empezó a ver que estaba muy marcada la diferencia. Entonces, en las zonas rurales se empezó a dar como una organización comunitaria, una organización rural, una organización campesina, que empezó a organizarse y a decir: nosotros también merecemos derechos, tenemos acceso a los derechos, ¿por qué no lo vemos? Y se empezaron a juntar para decir: merecemos acceso al acueducto, merecemos alcantarillado, merecemos educación, merecemos salud. Y el hospital más cercano te quedaba 3 días. La escuela más cercana era una escuela que te tocaba pasar un río completo para llegar hasta allá. Entonces empezó a sublevarse, por así decirlo, digamos, esta clase campesina, y eso empieza a darse una revolución campesina. Esa revolución campesina, con el paso del tiempo, tomó ciertos rumbos, y ahí justamente es cuando comienza uno a decir, como cuando se empiezan a tergiversar las luchas y se empiezan a dar con algunos ideales muy loables y de hecho muy claros, y una lucha que tiene mucho sentido, se empezó a perder porque empezó a darse violencias. Esas violencias se empezaron a justificar. Al justificarse se empezó a buscar el financiamiento de estos grupos, y al buscarse el financiamiento se llevaron a prácticas como el secuestro, como la extorsión, como el narcotráfico, en un país donde es sumamente fácil cultivar un cultivo de coca, un cultivo de marihuana en el campo colombiano. Y donde también las oportunidades a veces son tan pocas que tu única opción es cultivar y ser un raspachín de coca en ciertos lugares, y no hay más opciones, literalmente, o la única opción que tú tienes es irte a la guerra, porque es la opción que tienes para poder comer o para darle comida a los tuyos. Entonces esto empieza a pasar, y resulta que para hacerte el cuento corto, se intentaban hacer durante los 2000 y los 1900 varios acuerdos con los grupos guerrilleros que se empezaban a formar, y acá se empezó a ver más marcado el grupo guerrillero de las FARC, el grupo de los ELN, los paramilitares y otros grupos más pequeños que estaban en diferentes partes del país. Uno de los grupos que más cogió fuerza y relevancia fue las FARC-EP. Estas FARC es un grupo que históricamente, durante más de 50 años, logró una gran organización, una movilización muy grande, unas ideologías políticas también dentro de ella, y unos actos, lastimosamente, sumamente dolorosos para el país: bombas, secuestros, etcétera, mucho narcotráfico, y empezó a tomar mucho poder. Y lo contradictorio de la vida, en algunas zonas rurales, que no llegaba al Estado, que no llegaba al gobierno con sus políticas públicas, era las mismas FARC quien adoquinaba las calles, quien ponía cemento, quien ponía la escuela, quien ponía el centro de salud. Entonces es lo contradictorio de esa historia colombiana, ¿cierto? Como que empieza uno a ver: el Estado lo suple un grupo guerrillero, porque al final en su ideal estaba luchar por el pueblo, pero los medios eran los peores, y ocurrieron muchos desastres. Ocurre que entonces en el 2016 el gobierno decide, mucho antes, el gobierno, cuando comienza su primer periodo, en ese momento el presidente Juan Manuel Santos decide comenzar un acuerdo de paz con las FARC, siendo este el grupo guerrillero más grande. Y hay unas conversaciones preliminares muy al oculto, ¿cierto? Como antes de salir a la luz pública, luego después se hace público, y comienza un proceso que en el 2016 llevó a la firma del acuerdo de paz con las FARC. Este acuerdo, que consistía en 6 puntos principales, consiste en 6 puntos, y esos puntos lo que buscaba era como un poco hacer el acuerdo para que las FARC dejaran de ser un grupo guerrillero, se incursionaran en ser un partido político, que eran parte de los requerimientos o de las luchas que tenía desde que eran campesinos, para justamente luchar por esos derechos. Y entre otros, como también trabajar temas de la reforma de las tierras, la reforma agraria en el país, incluir también cómo iba a ser la ruta de reincorporación de estas personas que entregaban las armas. Y se hizo un proceso donde se entregaron las armas, y un gran puñado de combatientes en ese momento decidieron decir: voy a hacer mi ruta de reincorporación. Y ahí es cuando comienza un proceso donde, como te lo comentaba hace un rato, un gran número de combatientes dejan las armas. Si mal no estoy, creo que eran 15.000, 20.000, podemos confirmar el número, pero fue un número bastante amplio. Entregan las armas por medio de la misión de verificación de Naciones Unidas, un proceso verificado, un acuerdo estudiado, pensado, con muchas cosas por mejorar, pero una hoja de ruta. Estos grupos entregan sus armas, se reincorporan a la vida civil. Nos contaban en algunos, ahora que estaban en San Vicente del Caguán, con esos combatientes, que habían chiquitos que habían nacido en la guerra, o chiquitos que siempre habían estado, y contaban cómo algunas instituciones del Estado comenzaban a decirles: hey, venga, ¿cómo es vivir en la ciudad, cierto? Porque estaban muy alejados de realidades.
Entonces, bancarizarlos, tarjetas de identidad, cédulas, en fin, un proceso muy interesante de reincorporación a la vida civil, pero en ese proceso algunos acuerdos no se cumplen desde el gobierno y algunos acuerdos no se cumplen desde las FARC. Y eso ha pasado históricamente en muchos acuerdos, en Guatemala, en Centroamérica, en África, o sea, esto ya ha pasado antes en Irlanda, pero acá cobra más sentido porque es un país donde muchas cosas duelen, donde también mucha gente no estuvo de acuerdo con este acuerdo de paz y dijo, ¿cómo es posible que eso esté pasando? Y además esto ocurre en medio de mucho dolor, donde también es difícil decirle a alguien perdone, olvide, cuando hay dolores muy genuinos y muy válidos. Un puñado de este grupo que entrega las armas vuelve a la selva y conforma la nueva Marquetalia. Y es ahí donde se da este cruce entre un puñado de excombatientes que deciden apostar a la paz como lo están haciendo hoy y otro puñado que lastimosamente sigue delinquiendo desde la selva, por así decirlo, más otros grupos que se han formado más pequeños. Entonces todavía luchamos como país con ese tema de la construcción de paz. Yo creo en ese grupo que entregó las armas. Yo creo en ellos. Y yo creo en la gente que cree en la paz. Y yo creo en la gente que está trabajando con sus iniciativas, ideas. Hace 2 años hicimos una feria con un grupo de amigos en donde le mostramos a la ciudadanía que muchos de ellos vienen del campo y saben hacer las mejores mieles del mundo. Saben hacer las mejores aromáticas, tienen productos textiles súper buenos, unos emprendimientos espectaculares que los vinimos acompañando por 2 cosas. Uno, porque es una persona que está necesitando también reincorporarse en la vida civil y necesita sentirse productivo y ser productivo por ellos, por sus familias, etc. Y ahí al encontrar el valor de nosotros como personas que viven en las ciudades, acercarnos a esas familias que estuvieron alejadas por mucho tiempo y que yo creo que tienen derecho a una segunda oportunidad. Totalmente. ¿Qué tal la historia? Sí, te contextualiza, te pone en perspectiva, ¿no? En perspectiva de la realidad. Y para todas estas personas, porque vivimos en un mundo cada vez más abierto, pero igual está lleno de xenofobia, de que los humanos nos ponemos y nos tildamos y nos alejamos, ¿no? Ajá. Al final todos somos simples seres humanos, ¿no? Uy, sí. Se nos ve tan lejos es como cuando uno está en la ciudad y a la gente de otra ciudad, pero de tu mismo estado o provincia, le ves distinto. Pero cuando estás en otra provincia, a todos ya somos provincia. Así es. Después cuando estás en otro país, ya todos somos país. Cuando estás en otro continente, pues todos somos Latinoamérica. Entonces los humanos somos... Y está bien. Somos divertidos. Pero está bien. Yo de hecho creo que está bueno como identificarnos, tener como cosas que nos hacen común, pero también que eso no se convierta en la etiqueta que te define, ¿no? Exactamente. Total. Y creo que ayuda a romper paradigmas. Espero que la gente que escuche salga de lo que llega a noticias internacionales, porque este podcast ya es global. Sí. y que espero amplíen la perspectiva de lo que se imaginan de Colombia y de lo que se imaginan de la guerrilla, porque ha habido cosas malas, ¿no? Y que hay muchas cosas negativas, pero también hay muchos humanos. Y justamente con eso quiero cerrar este tema. Para toda esa persona que está igual escuchándote, pero escéptica, seguramente diciendo, no, pues al final esos violentos y cómo los vamos a volver y no merecen perdón y todo. Yo creo que al final del día hay mucha gente ignorante desde el sentido de que no han tenido la oportunidad de poder estudiar y ampliar su perspectiva. Siguen ideales más que hechos concretos y acciones y seguir sus valores y lo que su corazón le dice, sino se deja llevando por lo que... hacia donde la sociedad me está jalando, ¿no? Como seguramente también a los que nos están escuchando sentados desde su deportivo y con 2 tarjetas de crédito Black, la sociedad también te está llevando a eso, ya que vivas en la zona donde estás viviendo y vistiéndote con la ropa que te estás vistiendo, porque así funciona el juego de humanos. Bueno, desde esas 2 polos y desde estas 2 ópticas, ¿cómo, con nombre y apellido, con las caras de esas personas, son más allá de guerrilleros, ¿no? Total. Son humanos. Total. Y yo creo que eso que dices es justamente lo que yo siempre... Porque tengo muchos amigos, de hecho, y muchos conocidos que me dicen quiero hacer parte o quiero entender o quiero aportar. Y yo digo que lo primero, más allá de si crees o no crees, es date el chance de tener la conversación incómoda. Estos excombatientes están prestos a hablarte. Anda a buscarlos. Anda a buscarlos en la ciudad más cercana que tengas en un proyecto productivo. Comprarle una miel a un excombatiente. Hay muchas páginas donde ya está la información de ellos. Busquen Miel La Montaña y busquen a Martín Batalla. Y le escribes, me quiero tomar un café con vos. Y te lo juro que te da el café. Y en ese café, dale las preguntas incómodas. Decirle, ¿qué pasó? ¿En qué crees? ¿En qué creíste? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué dejaste las armas? ¿Y qué te dicen los que dejaron las armas? ¿Sientes
¿Qué sientes en ellos? Yo encuentro... Lo primero es que yo veo una persona tan parecida a mí. O sea, Más es lo increíble. que nos une que los que nos separan. Total, yo veo una persona que quiere lo mejor para los demás, veo una persona que tuvo un sueño, una persona que le sumó a una ola donde llegó un punto que no supo manejarla porque dependía de otros. Pero, por ejemplo, yo hablaba con Pato, por ejemplo. Pato yo hoy lo considero una persona que quiero. Él es uno de los líderes del grupo Remando por la Paz, que es un grupo de rafting que se creó allá en San Vicente del Caguán, en el Caquetá. En ese que te contaba que es el corazón del conflicto armado. Hay un río hermosísimo que de hecho no estuvo explorado, que queda entre dos montañas hermosas. Y Pato junto a Duvernay, junto a Cheche, junto a Lady Lorena, decidieron que la mejor forma de reincorporarse era montar un proyecto de emprendimiento, y junto a Carlos Ariel montaron, y otra gente que ha apoyado, el equipo de rafting Remando por la Paz, aprovechando el río con balsas, llevar a la gente para que conozca el río y hacer ese proceso. Yo fui a conocerlos a ellos en el 2019, 2018, 2019, y me acuerdo que las primeras conversaciones a mí me desfragmentó el cerebro, me lo quebró en 8.000 partes, porque yo tenía mucho temor de verlos. Yo decía, ¿qué les pregunto? Y esta gente es mala, es lo que yo toda mi vida entendí que eran los malos de la historia. Y cuando llego encuentro una persona que me da un tintico, se sienta, me mira a los ojos y me dice, vamos al río, yo te voy a enseñar cómo se hace rafting, yo estoy muy emocionado, estoy nervioso también de hacerlo, pero me estoy preparando. Y ya entrados en la conversación le pregunto, ¿usted por qué entró a la guerra? Y me dicen, hay varias historias, de hecho, hay varias muy fuertes. De hecho, prefiero más bien contarte esta primero, y es en Pondores, que es otro lugar para que lo googleen, hacia La Guajira. Hay 2 ETCRs, que son los espacios donde los excombatientes dejaron las armas y digamos, pues como que poblaron ciertos centros dados en el acuerdo de paz. Y allí conocí a una excombatiente que yo le pregunté a ella por qué entró la paz. Esa respuesta a mí me rayó el coco, porque ella me dijo, mira, yo vivía en una casa donde mi papá golpeaba a mi mamá, y yo se lo veía, era muy normal, así como también golpeaba a mis hermanas y me golpeaba a mí. Y yo veía que mi mamá lo único que hacía era lavar platos, hacer comida para nosotros en medio de mucha pobreza. Y yo vi que yo empecé a ver que los domingos bajaban hombres uniformados a la plaza del pueblo, y entre ellos vi que había mujeres muy bonitas, con los uniformes. Los veía con sus armas y las veía que nos saludaban y se les veía poderosas. Y yo un día, siendo muy chiquita, ella contaba, cuando tenía 13, 14 años, decidí preguntarle a una de esas personas si me podía llevar, porque quería ser como ellas. Y esta persona le dice, no, tú eres muy chiquita, no puedes ir con nosotros. Pasaron un año y al año ya dijo, yo quiero, y volví a encontrar a la misma persona en la plaza del pueblo y le preguntó. Y esa persona le dijo, bueno, vente conmigo a ver qué podemos hacer. Y pasó el tiempo, y el caso fue que nunca supe a qué edad entró a las filas de las FARC, pero la razón genuina de ella al momento de entrar es que no quería seguir en ese ciclo de violencia, no quería ser una mujer que solamente estuviera para cocinar, y no sabía qué otro mecanismo tener para poder salir de ese ciclo del machismo, donde simplemente estaba destinada a lavar platos y a tener hijos. Yo no sé si el camino fue el adecuado, simplemente encontré una persona que dijo, no me siento cómoda con esto y quiero un poco más de dignidad para mi vida. La única opción que encontró fue esa. Otras historias que vos puedes encontrar también, historias donde te dicen, yo vi que los paramilitares mataron a mi papá y violaban a mi mamá, y me quedé solo y tenía que comer, y me ofrecieron $1.000.000 para irme a la guerrilla. Era su opción, y no quiero entrar a juzgar si fue malo o bueno, claramente cada sobrevivir. quien, claro, total, y cada quien con su juicio de valor puede darle a esto una respuesta, pero yo me quiero parar en la orilla de intentar ponerme en la posición de esa persona, de ese chiquito, que además me encantaría abrazarlo y decirle, hey, lamento por todo esto que está pasando, y no es su culpa, pero este es el mundo que tenemos, y usted tiene la posibilidad de elegir. Pero muchas veces no es tan fácil elegir porque no hay tantas opciones, y la guerra está llena de muchas de esas personas, desde el hambre, desde el deseo de tener una mejor vida, desde el dolor de lo que le causó la guerra a sus padres, a sus hermanos, a ellos mismos, a ellas mismas. Y esa es la razón por la que se empieza a ver, y yo empiezo a ver esas historias de estas personas y empiezan a transitar en este proceso de las FARC, en este proceso de la guerra, y pasa que entran en encrucijadas. Ellos lo cuentan como decir, es que era la regla de la guerra, y llega un punto en el que ya no podían salirse aunque quisieran. Y otros que creían en ideales, creían en la lucha campesina, creían en las ideas farianas, como se llaman todas las ideas que nacían del grupo de las FARC. Entonces es muy complejo. A lo que voy con eso es que no quiero justificar ni tampoco decir que está mal ni que está bien, sino decir que es muy complejo. Entender el contexto. Total. Y entender que esto hay que mirarlo como una realidad compleja y hay que humanizarlo. La guerra deshumaniza.
La guerra hace que yo te quite, en tu lógica de humano, sí, te deshumaniza entendiendo que no tenés derechos, que no tenés oportunidades, que no tenés la posibilidad del perdón. Y yo creo que la guerra, al llevarnos inconscientemente a eso, hay que cambiar esa perspectiva y humanizar la guerra y darle contexto, ojalá buscar justicia, equidad, ojalá buscar igualdad de oportunidades, pero entender que acá hay muchas miradas. Totalmente. Y bueno, qué lindo capítulo. Hacemos ese llamado de paz al planeta, de respirar, de primero abrazarnos y reconciliarnos con nosotros, luego con nuestro entorno y después salir a ver un poco más allá en cómo podemos hacer que sea un mundo más pacífico, tranquilo, que las nuevas generaciones puedan salir y disfrutar de este hermoso planeta, de todos los animales que tenemos y de jugar este juego de humanos que es divertido también. Vamos a la parte final. Qué gran capítulo, nos hemos alargado un montón. Una vez más, suscríbanse y gracias a la gente que está por acá. Venimos a la parte final en la que hemos ahondado un poco de tu contexto, de tu pasado. Y para cerrar esta parte, ¿qué le dirías a tu yo de los 20 años? Oye, a mí yo de mis 20 años, yo le diría que se tranquilice, que no todas las respuestas las va a tener, que van a llegar más tarde, que no se angustie con eso. Hace Santi de 20 años estaba muy angustiado por lo que pasaba alrededor en su vida, en el mundo, y no entendía muchas cosas. Hey Santi, lo vas a entender en tu momento. Tranquilo. Tranquilo. Solo fluye. Todo va a estar bien. Yéndonos para el futuro. ¿Cómo ves el mundo en 10 y en 50 años? Quisiera ser optimista. Pero mira, es un buen punto de corte. Yo creo que todavía nos cuesta mucho como humanidad y nos va a costar todavía ser más conscientes de lo que está pasando. Gran parte de la humanidad, de las sociedades, todavía no somos conscientes de que el mundo se está acabando y nos estamos devorando el mundo. Los recursos naturales, a nosotros mismos como humanos, como sociedad, todavía hay una idea absurda de supremacismos y de razas y de creer que hay cosas superiores. Y creo que en 10 años recién vamos a empezar a dar el punto como de quiebre. Siento que todavía no está pasando y nos va a costar. Y ahí es en donde pueden pasar dos caminos a los 50 años. Un camino puede ser que empecemos a transitar hacia recuperar lo que estamos perdiendo y hacia transitar hacia recuperar nuestras sociedades como personas, como seres humanos y también nuestro entorno, este planeta, esta casa común. Pero si no pasa esto en 10 años, porque literal eso es como un punto los años que tenemos, literalmente vamos a llegar a lo que muchos hemos tenido, esa distopía de encontrar un mundo envuelto en llamas y creo que no vamos a estar en 50 años. Así que en 10 años tenemos el punto de partida y casi que el reto de hacer el punto de quiebre. Santi, ¿eres feliz? Hoy soy feliz. ¿Qué es felicidad para ti? Para mí la felicidad son momentos. Por eso te respondo con total vehemencia. Hoy soy feliz, mañana de pronto no. Me gusta creer que hay momentos en donde somos ampliamente felices y que hay cosas, hay elementos, hay acciones que nos disparan la felicidad. La sorpresa nos da felicidad. El lograr algo nos da felicidad. La alegría del otro nos puede dar felicidad. Pero es algo tan subjetivo que se dispara con ciertas o se activa con ciertos activadores que a veces hay que ser un poquito más conscientes de que estamos siendo felices y también saber que hay muchas cosas que no necesariamente nos dan felicidad. Por eso son momentos. Ojalá uno pueda acumular la mayor cantidad de momentos en donde es feliz, porque eso no es permanente. ¿Te consideras exitoso? Siento que me falta. Y yo en eso creo que soy un poco autocrítico, porque siento que he tenido el privilegio de lograr grandes cosas en mi vida. Entonces, hoy en este momento no te sientes exitoso. Siento que puedo dar más. ¿Qué es éxito para ti? Éxito para mí es sentirme cómodo, sentirme a gusto con lo que quiero, con lo que tengo y con lo que quiero. Únicamente material. El éxito es eso que soy hoy y eso que yo quiero lograrlo, para mí es el éxito. Y puede ser desde lograr que unos combatientes saque adelante su iniciativa productiva de mieles o de cacao, y eso para mí, hacerlo ya me hace sentir exitoso, pero también puede ser lograr, dormir 8 horas cuando tengo el chance de hacerlo. Es el éxito del momento de la mañana. Es eso, ir acumulando esa sumatoria de éxitos que está dado por lo que soy, lo que quiero y lo que puedo tenerlo. Increíble. Santi, te agradezco mucho por tu tiempo, Wow. por haber estado por acá. Y viene el juego final.
Mira esas montañas y todos esos edificios que nos acompañan con esta vista hoy. Y imagínate que tienes la atención de todo el planeta Tierra por un minuto. Todos los humanos que coexistimos acá. Y viéndole esa cámara, comienzas con hola humanos. ¿Y qué le dirías? Puedes tomarte el tiempo que tú quieras para pensarla también. La montaña grande. Hola humanos. Tenemos todo en nuestras manos para hacer de este mundo un mejor lugar para vivir. Empecemos de a poquitos. Eso es una bola de nieve que se va creciendo. Hagamos lo posible. Que si todos nos juntamos con una visión común lo podemos lograr. Muchísimas gracias, Santi. Me he divertido. Ha sido un placer. ¡Qué bueno! Poderte conocer. Espero que tenerte en este espacio nuevamente. Muchísimas gracias por recibirnos en esta hermosa ciudad con esa calidez. Y esto es Juego de Humanos desde Medellín, Colombia. Un fuerte abrazo para todos. Gracias por llegar hasta esta parte del capítulo. Les invito a suscribirse y a tomar acción en sus vidas. Esto es Juego de Humanos. Gracias. Buenísimo. ¡Ey!